Bienvenidos una vez más, el Panda Rojo para un nuevo video. Capítulo 60, correa ajustada y deliciosa recompensa. María Hill conducía su elegante sedán negro por la autopista, llevando el motor al límite mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, proyectando largas sombras anaranjadas sobre la carretera. A pesar del caos de la tarde, el rostro de Hill permaneció impasible. Era la misma máscara inexpresiva que siempre llevaba, incluso después de que su jefe y mentor acabara de sobrevivir por poco a un brutal y meticuloso intento de asesinato a plena luz del día. Nick Fury estaba vivo, pero la situación había estado demasiado cerca para mi tranquilidad. El grupo de refuerzo encubierto del general Ross había hecho su trabajo excepcionalmente bien, manteniendo la posición y deteniendo por completo al falso equipo SWAT. El tiroteo había estado en un punto muerto total hasta que él apareció. Una historia de fantasmas. Un mito con un brazo de metal. El soldado de invierno. Había masacrado sin esfuerzo a 13 de los 24 hombres altamente entrenados de Ross en menos de 2 minutos. Si Spider-Woman no hubiera entrado en acción justo en el momento preciso, Nick Fury y el resto del equipo de refuerzo serían ahora mismos cadáveres en una morgue. Ahora Hill operaba en completa clandestinidad. Todas las comunicaciones oficiales estaban cortadas. Su comunicador, proporcionado por Shield, había sido arrojado a un contenedor de basura. El único dispositivo que seguía activo era su comunicador secundario, el que usaba para asuntos extraoficiales. Fury le había enviado unas coordenadas codificadas que la llevaban a una casa segura. Ahora se dirigía hacia allí. Mientras tomaba una curva cerrada, su teléfono secundario vibró. Y le echó un vistazo al tablero. El identificador de llamadas la hizo entrecerrar los ojos ligeramente. Deslizó el dedo para contestar. ¿Verdad? María, respondió la voz al otro lado, aunque con un tono de tristeza. Me enteré de lo que pasó hoy. Debes sentirte muy sola ahora mismo. ¿Estás bien? Hablaba como si Fury ya estuviera muerto. Hill sintió un atisbo de irritación. Estaba empezando a odiar de verdad a ese bufón. ¿Qué quieres, Veritas? Preguntó ella, ignorando por completo su muestra de compasión. Solo quiero ser el hombro en el que puedas apoyarte, María, murmuró. Antes de que pudiera siquiera formular una réplica seca, una mano cálida y enguantada le acarició suavemente la mejilla izquierda. Los ojos de Hill se abrieron ligeramente mientras frenaba bruscamente, y sus pupilas se contrajeron al mirar hacia su derecha. Veritas estaba sentada relajada en el asiento del pasajero junto a ella, habiendo aparecido de la nada mientras el coche circulaba a 80 millas por hora. Con mano firme, le tiró de la cabeza hacia su hombro, obligándola a apoyarse en él incluso mientras mantenía las manos aferradas al volante y la mirada fija en la carretera. María no se atrevió a intentar liberarse del agarre del bufón. Sabía el peligro que su mano representaba para su cabeza. Está bien, murmuró, mientras sus dedos enguantados dibujaban un suave movimiento en su cabello. Esto también pasará. Le acarició la mejilla varias veces antes de soltarle finalmente la cara, permitiéndole enderezarse. Pero cálmate un poco, María. Aún puedes verlo aunque llegues 10 minutos tarde. Sabes que la vida de Nicky Freaky no está en estado crítico, ¿verdad? Y le apretó la mandíbula. No le hizo ninguna gracia la repentina e inesperada aparición del bufón en su vehículo. Pero también era cierto que la principal razón por la que Fury había salido ileso de la emboscada de hoy, con solo algunas fracturas y contusiones, era el propio Veritas. Su información llevó a Fury a contactar con Ross. Y sí, fue pura coincidencia, pero gracias a su petición, Spider-Woman también apareció en DC. Lo sé, Veritas, dijo, sin apartar la vista de la carretera. Y no voy a dejar que te acerques a Fury. Aunque me mates. No te preocupes, querida, dijo, haciendo un gesto de desdén con la mano y sacando con disimulo una revista de la guantera. La hojeó con fingido interés. Sé que ustedes tienen problemas de confianza muy arraigados. Lo respeto. Es decir, no puedo ir por ahí sugiriendo terapia a la gente. Además, la terapia es cara. Suspiró y arrojó la revista a un lado. Pero no es para eso que estoy aquí, dijo Veritas, volviéndose hacia ella. ¿Recuerdas lo que te dije la noche que nos conocimos? De repente, una fina columna de humo negro brotó de la palma de su mano. Se deslizó por el aire y se enroscó alrededor de su cuello antes de solidificarse formando una delgada banda a modo de collar. Una correa se extendía desde la banda hasta su mano enguantada. Por una fracción de segundo, los ojos de Hill se abrieron de par en par al ver ese extraño poder. Cada vez que este bufón aparecía, se aseguraba de mostrarle al público algo nuevo,
¿Acaso se trataba de una especie de actuación retorcida? De ser así, ¿cuánto más tenía preparado este bufón? Il mantuvo una expresión impasible, pero apretó la mandíbula. Detestaba profundamente a aquel loco, pero, una vez más, en su situación, no le quedaba más remedio que soportarlo. Tras tomar aire, Il respondió, lo recuerdo, Veretas, con la voz gélida. Así que, una vez más, ¿cuál es la verdadera razón por la que te has mostrado? Los labios negros pintados en su máscara de bufón parecían curvarse hacia arriba con una alegría impía. Ira acaba de hacer su primer movimiento, increíblemente desesperado, afirmó Veretas. Es obvio que lo que desean está prácticamente a su alcance, y no pueden arriesgarse a perderlo, cueste lo que cueste. Esto ya no es un juego de ingenio, María. Se inclinó hacia mí. Es la guerra. Y creo que tú y Fury esperaban exactamente esta situación, continuó Veretas. Sabiendo que ustedes no desean la existencia de Ira en este mundo más que yo. Se inclinó más cerca, tirando suavemente de la correa endurecida. El collar se encogió apenas un poco alrededor de su cuello. Quiero saber de todas las piezas que has preparado. María ignoró la leve opresión en su garganta. Giró brevemente el rostro hacia él. Y a cambio. Ah, tenemos curiosidad por tu recompensa, rió Veretas, reclinándose en el asiento del copiloto y aflojando la correa. A cambio, te diré algo que cambiará por completo el destino de las personas que consideras tu última línea de defensa. Su sonrisa se amplió en la tenue luz del habitáculo del coche. Los Vengadores. 9 horas después, 1 a.m. En lo más profundo de una casa segura, aislada del mundo, Nick Fury estaba haciendo exactamente lo que Veretas había predicho. Se estaba preparando para una guerra a gran escala. Ya no contaba con Shield a su lado, pero sí con el escuadrón de élite personal del general Ross, un total de 76 soldados fuertemente armados y altamente disciplinados que ahora estaban completamente bajo el mando directo de Fury. Fury estaba sentado detrás de un escritorio de madera maltrecho, con un semblante sumamente gruñón. Su brazo izquierdo fracturado descansaba en un rígido cabestrillo negro, lo que le daba el aspecto de un pirata que había sobrevivido a un día terrible en el mar. En ese momento, estaba esperando. Shield estaba completamente comprometida, lo que significaba que su círculo de confianza se había reducido a un tamaño microscópico. Había enviado a Maria Hill junto con Spider-Woman para rescatar a las únicas 2 personas que quedaban en Washington D.C. en las que confiaba lo suficiente como para que estuvieran en esa habitación, el Capitán América y Natasha Romanoff. Bueno, técnicamente Clint Barton también estaba en su lista de confianza, pero el arquero se encontraba de vacaciones familiares, completamente aislado, disfrutando de una vida tranquila y muy lejos de este desastre mundial para la seguridad. Le tomaría demasiado tiempo llegar hasta aquí sin el Kinghead de Shield. Afuera, el chirrido agudo de los neumáticos resonaba en los túneles de hormigón de la casa de seguridad. Unas pesadas puertas se abrieron y, poco después, el hombre que debía liderar a esos soldados entró en la cámara de la casa de seguridad. En cuestión de minutos, Steve Rogers entró por la puerta con expresión sombría, seguido de Hill, Natasha y una Gwen Stacy con aspecto muy cansado, que en ese momento vestía ropa de civil. Fury no perdió mucho tiempo. Le puso al tanto a Steve de la cruda realidad de la situación. Hydra. Gwen se apoyó contra la pared de hormigón, escuchando en silencio. Ya estaba al tanto de la situación, pero Fury le estaba dando al Capitán Rogers algunos detalles más confidenciales de los que le había dado a ella. Aún así, Gwen no tenía la menor duda de que, fuera lo que fuese Hydra, eran poderosos. Estaban profundamente arraigados. Y definitivamente no eran los buenos. Fury terminó su informe y deslizó una pequeña unidad negra sobre el escritorio de madera. Esto contiene los archivos que Romanoff descargó del Lemurian Star, dijo. Debería contener los datos que necesitamos para descubrir el verdadero objetivo de Hydra. Natasha arqueó una ceja. Conocía el estilo de conversación de Fury, él no sabía qué había dentro del disco duro. No pudiste descifrarlo. Si hubiera podido, agente Romanoff, gruñó Fury, no estaría sentado en un sótano húmedo entregándoselo a un tipo que pasó 70 años congelado en un bloque de hielo con apenas una pizca de conocimientos digitales. Steve se volvió hacia él con expresión impasible, como preguntándole por qué estaba recogiendo animales callejeros en ese momento. Él simplemente se encogió de hombros. Nata sintió, ni siquiera el rastreador funcionó. María avanzó, funcionó. Conseguimos las coordenadas, pero los hombres que fueron a investigar fueron aniquilados por un misil junto con toda la instalación. Sin embargo, conseguimos un nombre. Sola.
Steve ladeó la cabeza. Arnim sola. Debería llevar muerto años. Y la sintió. Está muerto. Pero parece que Ira logró salvar su mente y la convirtió en una máquina. Se suponía que él sería nuestra primera pista. Ahora no tenemos ninguna. Steve cogió el disco duro y lo giró entre los dedos. Conozco a alguien que quizás pueda decirnos qué contiene. Natasha asintió lentamente. Sí. Yo pensaba lo mismo. Era extraño que estuviera en ese barco desde el principio. Gwen ladeó la cabeza. Un momento, estamos hablando del calvo con gafas. El que encontramos metido en una taquilla durante el rescate. Iguala. Faltan 3 capítulos. Capítulo 61, Policía bueno, Policía malo, Policía araña. A la mañana siguiente, el plan estaba listo. El Capitán América, Natasha y Gwen se prepararon para salir de la casa segura y hacerle una visita poco amistosa a Jasper Sitwell para extraerle los secretos que guardaba en su brillante cabeza calva. Un SUV negro de aspecto normal estaba parado cerca de la salida del refugio subterráneo. Parecía normal, pero estaba reforzado. Dado que se trataba de una extracción sigilosa, el equipo debía ser pequeño, ágil y extremadamente competente. Solo Steve, Natasha y Gwen irían. Por suerte, aunque Nick Fury y sus leales se habían visto obligados a desaparecer por completo, no vivían precisamente en la Edad de Piedra. María y la había conseguido fácilmente organizar toda la agenda de Jasper Sitwell para hoy. El trío estaba casi listo para marcharse. Natasha, con disimulo, guardaba algunas armas de fuego en varios bolsillos y fundas ocultas bajo su ropa. Cerca de allí, Steve deslizaba silenciosamente su escudo de vibranio por debajo del asiento del copiloto. Gwen estaba junto al maletero, inspeccionando los lanzatelarañas mecánicos de sus muñecas. El nivel de líquido para telarañas era algo bajo, pero debería ser suficiente para hoy. Por suerte, Hill ya había encargado a algunas personas que sintetizaran una nueva tanda para rellenarlos. Gwen no podía ponerse su llamativo traje de Spider-Woman porque Ira la estaba buscando, y tampoco podía salir sin máscara. Así que, por ahora, la mascarilla médica tendría que servir. Su máscara de araña también estaba en el bolsillo interior de su chaqueta. Pero en ese momento, parecía menos una superheroína y más una celebridad que intentaba por todos los medios evitar a los paparazzi en un aeropuerto. Fury estaba de pie cerca de los pilares del garaje, observando con su único ojo bueno cómo terminaban los preparativos. María Hill permanecía en silencio justo detrás de él. Gwen se deslizó en el asiento trasero, asegurándose de que sus lanzatelarañas quedaran completamente ocultos bajo las mangas de su chaqueta marrón. Natasha se subió al asiento del conductor y ajustó el espejo retrovisor. Steve estaba a punto de subirse también al asiento del copiloto cuando Fury finalmente habló. Antes de irte, dijo Fury, debes comprender la situación a la que te enfrentas. Ira sabe que sigo viva. Saben que soy una amenaza. Desde las 6 de esta mañana, el Consejo de Seguridad Mundial me ha declarado oficialmente traidora a la patria y fugitiva de alto riesgo. Y a Spider-Woman también. La exclamación ahogada de Gwen se filtró desde el coche. Eso significa que cada pieza del sistema de vigilancia de Shield ahora trabaja para Ira, continuó Fury, ignorándola. No importa lo discretamente que lo hagas, no importa lo inteligente que te creas, en cuanto contactes con Sitwell, lo sabrán. Eso significa que hoy quiero que guarden sus fuerzas. Cuando lleguen, y sin duda llegarán, quiero que den prioridad a la huida. Salgan de ahí. Manténganse con vida. Eviten la lucha a toda costa. Steve dejó escapar un suspiro cansado, casi exasperado. Siempre intentamos evitar la pelea, Fury, dijo, subiéndose al asiento del copiloto y cerrando la puerta. Pero la pelea siempre encuentra la manera de encontrarnos. Natasha no perdió ni un segundo más, pisó el acelerador y sacó a toda velocidad el todoterreno de la casa de seguridad. Fury los vio marcharse, con una expresión indescifrable. Hill dio un paso al frente y se colocó a su lado. Señor, dijo ella en voz baja, Steve está muy apegado a su pasado. Cuando descubra que su mejor amigo ahora es un arma de Ira, no lo asimilará bien. Podría poner en peligro la misión. Fury asintió lentamente. Ya le he dado instrucciones específicas a Romanoff. Hizo una pausa. Y el destino del mundo es más importante que la amistad de un solo hombre. Y cuando llegue el momento, Steve no tendrá que oírlo. Entonces se giró. ¿Cuándo llegarán los hombres del profesor Xavier? Y lo siguió.
La mayor parte de su equipo está ahora mismo en China. Están inmersos en una lucha contra los Humen. Pero el profesor ha asegurado que algunos de sus X-Men más capaces llegarán aquí antes de que termine el día. Hectómetros, asintió Fury. La ayuda era muy limitada. Thor estaba fuera de este mundo y Banner era impensable. Además, al igual que Barton, Bruce estaba demasiado lejos para llegar aquí sin un Kinghead. Ayer, Fury también quiso llamar a Stark para que los ayudara. Pero después de que él le contara su encuentro con el bufón, ya no tuvo esa opción. Después de todo, no podía permitir que Steve Rogers, el soldado de invierno y Iron Man estuvieran juntos, sin importar el costo. El bufón le había revelado a María lo que Bucky Barnes, con el cerebro lavado, les había hecho a los padres de Stark. El bufón ya le había dado una sangrienta advertencia a Steve Rogers. Al bufón le encantaría ver cómo todo arde. En la azotea de un edificio alto. Steve empujó con agresividad a Jasper Sitwell, perdiendo peligrosamente la paciencia. ¿Qué hay en este disco duro?, preguntó Steve con insistencia. ¿Cuál es el plan de Sola? Sitwell, para su crédito o quizás por su inmensa estupidez, simplemente sonrió. Era una sonrisa irritante, obstinada y que daban ganas de darle un puñetazo. Sola. Repitió Sitwell con inocencia. Nunca he oído hablar de él. ¿Qué hacías en la Estrella Lemuriana? Estaba vomitando, respondió Sitwell mientras lo empujaban hacia el borde del tejado. Me mareo. ¿Acaso con esta payasada pretendes insinuar que me vas a tirar del tejado? Porque no es propio de ti, Rogers. Tienes razón, dijo Steve secamente mientras se hacía a un lado. No lo es. Es de ella. Natasha Romanoff dio un paso al frente, con una expresión de total aburrimiento, y le dio una patada a Sitwell directamente en el pecho. ¡Guau! Sitwell se precipitó hacia atrás desde el borde del edificio, su grito de terror se desvaneció rápidamente mientras caía hacia las concurridas calles 50 pisos más abajo. Natasha se volvió hacia Steve, ignorando por completo el grito que se desvanecía. Sabes, deberías pensar seriamente en salir con alguien. Vuelve a intentarlo. ¿Qué tal esa chica de contabilidad? Laura. Lillian, corrigió Steve, con la mirada aún fija en el borde donde Sitwell había desaparecido. Un piercing en el labio, ¿verdad? Sí, es linda. Steve suspiró. No estoy preparado para eso. Su mente y su corazón siempre pertenecieron a Peggy. Su charla informal se vio interrumpida por un sonido de chasquido familiar. Debido al efecto mariposa, todavía no existía Falcón en esta línea temporal. Gwen se balanceó sobre el borde del tejado, sujetando con un brazo el cuello de la camisa de un Jasper Sitwell muy pálido, muy asustado y que gritaba. Aterrizó suavemente sobre la grava y lo dejó sin miramientos en el suelo, donde él se acurrucó inmediatamente en posición fetal. Steve y Natasha se acercaron tranquilamente al hombre tembloroso. Sitwell retrocedió al instante, levantando las manos presa del terror, y se agachó sobre el cemento como un perro regañado. Y así, sin más, Sitwell soltó todo lo que sabía. El policía bueno, el policía malo y el policía araña, comentó Gwen, ajustándose las gafas de sol, después de que Sitwell les diera todo lo que querían. 10 minutos después, el todoterreno iba a toda velocidad por la autopista. Sitwell iba sentado en el asiento trasero, con la boca tapada por Gwen por quejarse demasiado. Necesitaban a Sitwell para sortear los escáneres de ADN y retina del Triskelion e infiltrarse directamente en los helicarriers antes de que despegaran. Gwen iba sentada en el asiento trasero, junto al hombre calvo, y Steve estaba en el asiento del copiloto, con su escudo apoyado en la rodilla. Natasha conducía, zigzagueando entre el tráfico. Cuando el coche aceleró, el vello de la nuca de Gwen se erizó de repente. Su sentido arácnido se activó violentamente. Ruido sordo. Antes de que nadie pudiera reaccionar, un brazo metálico atravesó la ventana trasera del lado de Sitwell, esparciendo cristales rotos por el asiento trasero. La mano metálica se abalanzó sobre el cuello de Sitwell. Pero Gwen ya se estaba moviendo, lanzó un puñetazo que interceptó el brazo metálico en pleno agarre. Estallido. Iguala 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 iguala. Capítulo 62. Hermoso caos. Cuando el coche aceleró, el vello de la nuca de Gwen se erizó de repente. Su sentido arácnido se activó violentamente. Ruido sordo. Antes de que nadie pudiera reaccionar, un brazo metálico atravesó la ventana trasera del lado de Sitwell, esparciendo cristales rotos por el asiento trasero. La mano metálica se abalanzó sobre el cuello de Sitwell.
Pero Gwen ya se estaba moviendo, lanzó un puñetazo que interceptó el brazo metálico en pleno agarre. Estallido. El brazo metálico impactó violentamente contra el puño de Gwen. La fuerza del puñetazo hizo que el brazo metálico saliera disparado violentamente a través de la ventana destrozada. Vaya, gritó Gwen por encima del rugido del viento. Autoestopista agresivo. Aguanta. Gritó Natasha. Giró bruscamente el volante hacia la izquierda y luego hacia la derecha, intentando sacudirse con fuerza al soldado de invierno del techo del todoterreno que iba a toda velocidad. Pum. Pum. Van. 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 Una lluvia de balas de gran calibre cayó desde arriba, pero las balas rebotaron en el chasis reforzado del SUV, dejando abolladuras pero sin penetrarlo. No se va a ir a ninguna parte. Gritó Natasha. Que alguien lo quite de aquí. En ello. Rápidamente sacó su máscara de araña del bolsillo interior de su chaqueta, se la puso por encima de la cabeza y salió corriendo por la ventana rota. El viento la azotaba mientras trepaba por el lateral del vehículo en marcha. El soldado de invierno apenas tuvo un segundo para darse cuenta de su llegada antes de que Gwen girara su cuerpo y le propinara una devastadora patada horizontal directa al torso. Y el mito, la historia de fantasmas, no tenía ninguna posibilidad. La fuerza lo levantó del techo. Cayó hacia atrás sobre la autopista, su brazo metálico dejando una estela de chispas al frenar contra el asfalto, derrapando hasta detenerse en medio del carril. Gwen apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento antes de que su sentido arácnido volviera a activarse. Se giró bruscamente. Delante de ellos, una furgoneta negra había frenado bruscamente en medio de la autopista. Dos hombres extraños con equipo táctico estaban arrodillados junto a ella, y uno de ellos apuntaba con un lanzacohetes directamente al todoterreno. Chicos. Gritó Gwen. Yo no me fiaría de las afirmaciones de Hill sobre la durabilidad de nada. Abandonen el barco. Aguanta, gritó Steve. Natasha pisó el freno a fondo. El pesado todoterreno derrapó de forma instantáneamente. Los neumáticos chirriaron, echando humo contra el asfalto, y entonces el vehículo perdió el control y volcó en el aire. Steve rompió la puerta del pasajero. Natasha, sabiendo lo que iba a hacer, metió la mano en la parte trasera, agarró a Jasper Sitwell, cubierto de telarañas, por el cuello de su elegante traje, y prácticamente se abalanzó junto con el agente calvo de Ira contra Steve mientras caían del vehículo que volcaba. La puerta del coche los protegería del impacto directo del deslizamiento sobre el asfalto, y el escudo de vibranio de Steve, con suerte, los protegería de las balas. Auge. El proyectil impactó contra su camioneta. Gwen se lanzó desde el tejado en ese preciso instante. Disparó una telaraña hacia una farola cercana en el paso elevado y lanzó otra, envolviendo en el aire al trío formado por Steve, Nat y Sitwell. Con un potente movimiento, los sacó del paso elevado y los dejó a salvo en la calle. Aterrizó suavemente justo a su lado y rápidamente cortó las cuerdas de la telaraña para liberar al grupo apiñado. Bueno, suspiró Gwen, sacudiéndose las manos. Nuestro coche está destrozado. ¿Alguien conoce a un buen conductor de Uber que esté dispuesto a recoger a fugitivos? Ayer me tocó un taxista pésimo. Era fuerte, pero no podía balancearse por la ciudad cargando a 3 adultos como si fueran un saco de patatas mientras una milicia de Ira les disparaba cohetes. En ese preciso instante, los sentidos de Gwen volvieron a activarse. El coche no es el problema, dijo Natasha, poniéndose de pie y alzando la barbilla. Son ellos. Gwen siguió su mirada y gimió. Un comité de bienvenida ya había llegado para recibirlos en la planta baja. Allí estaba la doctora Olivia Octavies, también conocida como Doc Ock. Aterrizando a su lado, con alas mecánicas y una máscara en forma de pico, estaba el buitre. Justo en ese momento, un zumbido agudo resonó a sus espaldas. Una cuerda metálica descendió silbando desde el paso elevado de la autopista. El soldado de invierno se deslizó por ella, cayendo pesadamente sobre el techo de un sedán plateado estacionado. El techo del coche cedió bajo su peso. Saltó a la calle, apoyando con indiferencia un pesado rifle automático sobre su hombro metálico. Sus ojos fríos y sin vida se clavaron en Steve. Pero Ira no se había limitado a enviar su historia de fantasmas favorita. Otras dos figuras saltaron directamente por encima del borde del paso elevado, aterrizando en la calle junto al soldado de invierno con fuertes golpes. Se trataba de las mismas dos personas que habían disparado el lanzacohetes contra su coche en el paso elevado. Una era encorvada y grotesca, con una lengua larga y viscosa que colgaba de su boca, goteando saliva espesa sobre el asfalto. La otra tenía 4 brazos gruesos y musculosos que brotaban de su torso,
cada uno de ellos rematado en manos callosas y con garras. Mutantes. De esos que no fueron invitados a la escuela de Xavier. Capitán América, Viuda Negra y Mujer Araña. Rodeados por ambos lados. Superados en número. Superados en armamento. Las rodillas de Jasper Sitwell finalmente cedieron por completo. Al darse cuenta de la magnitud del peligro, el agente calvo comenzó a arrastrarse frenéticamente hacia atrás sobre sus nalgas, con los ojos desorbitados por el puro horror. MMM. MMM. Súplicas ahogadas y patéticas escapaban de detrás de la espesa capa de telaraña que cubría su boca. ¡Sas! 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 Gwen le lanzó una telaraña sin mirarlo, envolviéndolo firmemente en el camino. Steve dio un paso al frente, con la mirada fija en el soldado de invierno. Yo me encargo del soldado de invierno y los mutantes, ordenó Rogers. Natasha, ayuda a Gwen y busca cómo llegar. Gwen, ya has luchado contra esos dos. Conoces sus puntos débiles. Si les rompes sus juguetes y los desarmas, no son nada sin ellos. Sin mediar palabra, el trío se separó. Natasha sacó sus bastones especiales, que crepitaban con electricidad, y se puso al paso de Gwen mientras marchaban hacia la doctora Olivia y el buitre. Mientras tanto, el capitán Rogers caminó completamente solo hacia el soldado de invierno y los dos mutantes que gruñían. Y entonces la pelea estalló en un caos. En lo alto, en la azotea de un rascacielos cercano, una figura solitaria permanecía al borde, contemplando el caos que se desataba abajo. Murmuró Veritas, inclinando la cabeza con interés. Claro, no solo si él hizo preparativos especiales. Después de todo, Ira le trajo un pequeño regalo de bienvenida a la señorita Araña. Su teléfono flotaba detrás de él, con la cámara enfocada en la batalla que se desarrollaba en las calles de abajo. La transmisión era en directo, pero solo para sus mecenas. Yeageristo, santo cielo, empezando una transmisión con una pelea callejera masiva, qué emocionante. Yeageristo donó un OTP. Urpp, una nueva transmisión después de solo un día. Esta noche cenaremos bien. Uranus, joder, tío, porque la acción está ocurriendo tan lejos, parecen tan pequeños. De pie en lo alto de un edificio con los brazos cruzados. No eres Piccolo, hermanito. El fanático tonto, obviamente Spider-Gwen está ahí, pero sinceramente me sorprende ver con quién y contra quién está luchando. Pretty in Red, ¿quiénes son esos tipos tan feos, mutantes? Enemies-to-lovers-enjoyer, Dios mío, Gwen está vestida de civil y con su máscara de araña, Dios mío, me encanta este atuendo. Estética impecable. Cosmic-Johan-Leibert, es interesante que Ira también desplegara mutantes. Después de todo, en este mundo, no habrían desaprovechado la oportunidad de experimentar con ellos, entrenarlos y lavarles el cerebro también. Yur-Name 123, sabes que deberías comprar la función del sistema que les da a los streamers una banda sonora o música de fondo. Puede reproducir automáticamente la mejor música para una escena en particular. Además es barata. Veritas arqueó una ceja detrás de su máscara al leer la última sugerencia. Música de fondo, hectómetros. Era cierto que adquirir nuevas funciones de terror Tools era baratísimo. La función de telequinesis del teléfono le había costado apenas 3 TP. Y la otra característica sumamente importante que había obtenido después de la transmisión de preguntas y respuestas fue solo de 10 TP. Pero actualizar las funciones existentes. Ahí es donde TerrorShop realmente te estafaba. La actualización de la herramienta de hackeo costaba la friolera de 200 TP. Ampliar el radio máximo de transmisión costaba 50 TP por cada 50 kilómetros adicionales. Sería más barato robar una matriz de satélites de Shield que malgastar cientos de puntos en mejoras de alcance, reflexionó Luke. Navegó hasta la tienda del terror y buscó la función que el cliente le había sugerido. Estas funciones mejorarían la experiencia de sus espectadores y, a cambio, probablemente le reportarían muchísimos más puntos de terror. Música de fondo automática, 2 TP. Pulsó el botón de compra al instante. Compra exitosa. Veritas miró hacia abajo, permaneciendo encaramada en la cornisa, dejando que el hermoso caos que se extendía a sus pies se desplegara durante un minuto más. Luego retrocedió. Su dedo enguantado se cernía sobre él. Transmisión en directo a todos los dispositivos radio de transmisión especificado, 100 kilómetros, máximo. Sinceramente, hoy en día no había ninguna obligación real de transmitir en directo para los fans de Marvel. Pero tuvo que hacerlo para mantener la coherencia de su personaje.
Se crujió el cuello. Es hora del espectáculo. Saludos, habitantes de Washington DC. Iguala 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 iguala. Aquí también les dejo una recomendación de una novela de misterio y suspenso, Un caso de asesinato a medianoche. Autor, Esriste. Son muy buenos amigos míos y acaban de empezar su andadura como escritores, cualquier apoyo o comentario positivo será muy bienvenido. Capítulo 63, Luna, Tic. Eran las 8 de la mañana cuando Luna Graham abrió los ojos con pereza. La luz del sol se filtraba débilmente a través de las persianas baratas de su modesto apartamento. Estaba tumbada en la cama, vestida con ropa suelta y cómoda, una camiseta y unos pantalones cortos de algodón suave. Normalmente, alguien que el día anterior hubiera ejecutado públicamente a un hombre en una nave furtiva secuestrada estaría sufriendo sudores fríos, ataques de pánico o, al menos, una leve crisis existencial. Luna, sin embargo, solo sonrió. Era una sonrisa notablemente relajada y profundamente pacífica. HNGGHH, ja exhaló, soltando un largo y satisfactorio estiramiento matutino. Su blusa holgada se subió un poco, dejando al descubierto su abdomen tonificado. Se dio la vuelta, balanceando las piernas fuera de la cama, y dejó que sus pies descalzos tocaran el frío suelo de madera antes de calzarse con naturalidad un par de suaves zapatillas de baño. Tras una rutina matutina rápida y completamente normal, cepillarse los dientes, lavarse la cara, se dirigió arrastrando los pies a la cocina para prepararse una taza de café. La iluminación de la cocina era increíblemente tenue, las persianas estaban completamente cerradas para protegerse del sol de la mañana. Pero la oscuridad no molestaba a Luna en lo más mínimo. Al contrario, le resultaba reconfortante. Tomó un sorbo lento de su café caliente, saboreando el amargor, y abrió la aplicación de noticias en su teléfono. El rostro de J. Jonah Jameson llenaba la pantalla, con el bigote temblando de indignación apenas contenida. Ayer por la tarde, la amenaza enmascarada conocida como Spider-Woman se liberó oficialmente de cualquier pequeña restricción imaginaria que decía tener y atacó sin piedad a la policía de DC. Jonas gritó al micrófono, golpeando el escritorio con el puño. Pero hoy, finalmente han llegado las consecuencias de sus actos. Mientras aún esperábamos una declaración oficial del Departamento de Policía de DC, parece que el gobierno iba varios pasos por delante. A partir de las 6 de la mañana de hoy, Spider-Woman, junto con el profundamente malvado e innegablemente sospechoso exdirector de SHIELD, Nicholas Fury, han sido declarados oficialmente traidores al país y fugitivos altamente peligrosos. Levantó una carpeta de papel manila de aspecto genérico y la agitó hacia la cámara como si contuviera los códigos de lanzamiento nuclear. Según este informe oficial del gobierno, el secuestro terrorista del buque secreto del gobierno, ocurrido ayer, fue instigado nada menos que por el mismísimo Nicholas Fury. Todo fue un plan elaborado y retorcido para robar datos críticos de seguridad nacional y sabotear a nuestra gran nación. Y Spider-Woman estaba claramente involucrada. Ayudó activamente a los terroristas. Luna tomó otro sorbo de café en silencio, mientras observaba al hombre enfadado gritar. Con todas estas pruebas, diría que su romance con la terrorista Veritas queda oficialmente confirmado. El vídeo que habíamos descartado ayer ahora tiene todo el sentido del mundo. La pantalla se dividió. El rostro furioso de Jameson se redujo hacia la derecha, y a la izquierda comenzó a reproducirse el ahora infame vídeo. Allí estaba Veritas, con su máscara blanca agrietada ligeramente ladeada, y su voz con ese tono burlón e insoportable. Pero tengo que preguntarte, y por favor sé sincero conmigo, ¿es el deber lo que te trae aquí esta noche? ¿O es algo más, personal? Algo, romántico, tal vez. Se apoyó contra la pared, la viva imagen de la vulnerabilidad teatral. Es, amor. Y entonces Spider-Woman responde. Oh, definitivamente, cariño. Obviamente, habían cortado la parte en la que ella dice me encanta golpear a los terroristas en la cara, pero todos entendieron el punto de Jonah. Si lo que decía el informe del gobierno era cierto. 1 minuto, ese era el tiempo máximo que Luna podía soportar los gritos de aquel hombre enfadado. En cambio, navegó hasta sus vídeos guardados y seleccionó un segmento de noticias de la mañana de ayer, antes de la pelea a plena luz del día entre Spider-Woman y la policía. La magnitud y la brutalidad de los crímenes cometidos por este demente enmascarado se han descontrolado por completo. Desde su primera aparición, Veritas ha jugado sádicamente con los miedos más profundos de sus víctimas, traumatizándolas para siempre.
pero su historial delictivo crece exponencialmente a cada hora. Junto al presentador apareció un gráfico que enumeraba sus crímenes como si fuera un recibo de supermercado espeluznante. Daño psicológico, terrorismo doméstico, destrucción de propiedad pública, secuestro internacional, asesinato en primer grado e incitación al asesinato, todo ejecutado con una sonrisa maníaca y fingida. Lo más aterrador del ataque de ayer fue que, sin esfuerzo alguno, secuestró todas las pantallas digitales de Estados Unidos, transmitiéndose con arrogancia mientras se deleitaba con el dolor de sus víctimas. Con ese nivel de ventaja tecnológica, ya no estamos tan seguros como creíamos. La pantalla pasó a mostrar un clip borroso y con zoom de Veritas sacudiéndose alegremente el polvo de su traje a medida justo después de haber electrocutado a quemarropa a 2 agentes de rescate de élite de SHIELD. Es realmente aterrador pensar, continuó la presentadora, sacudiendo la cabeza con incredulidad, que ni siquiera los esfuerzos combinados y heroicos del mejor soldado de nuestra nación, el Capitán América, y la popular justiciera Spider-Woman, juntos, podrían detener a un solo terrorista con superpoderes con una máscara de bufón. A Luna le daba igual lo que dijera ese presentador ridículo y engominado sobre Veritas. Que el mundo lo llamara psicópata, loco enmascarado o terrorista con superpoderes. Para Luna, él era algo más que eso, algo más grande. Además, no había guardado el vídeo para los comentarios. Lo que importaba eran los fragmentos. Mientras el presentador seguía hablando monótonamente sobre los crímenes de Veritas, la pantalla mostraba imágenes suyas de forma intermitente. Y entonces, ahí. El pulgar de Luna se quedó congelado sobre la pantalla. Era un fragmento donde se veía a Veritas de pie detrás de ella. Sus manos enguantadas descansaban suavemente sobre sus hombros. Su máscara agrietada estaba ligeramente inclinada cerca de su oído. La pistola sostenía sus manos temblorosas. Su voz, suave como la seda, la guiaba, la tranquilizaba, le daba la fuerza para hacer lo que debía hacer. Luna dejó su taza de café, se levantó de la silla del comedor y regresó a su habitación. Junto con su teléfono, se metió bajo las sábanas y se cubrió con la manta hasta la cabeza. Una hora después, salió de debajo de la manta, con un aspecto más descansado que cuando se había despertado. Tras una ducha rápida y muy placentera, Luna se encontró de pie frente al espejo del baño. Sus brillantes ojos verdes la miraban fijamente, reflejada en su rostro desnudo. Su cabello negro azabache y húmedo se aferraba a su piel pálida, y los mechones caían hasta cubrirle el pecho. Unas pocas gotas de agua tibia resbalaban lentamente por su cuello, siguiendo las curvas de su clavícula y abdomen. Inclinó la cabeza hacia un lado, frunciendo ligeramente el ceño. Su aspecto no me convencía del todo. Imagen. Al abrir su cajón de maquillaje, rebuscó entre los tonos rosas brillantes y los tonos nude suaves hasta que encontró un tubo olvidado del pintalabios más oscuro, el negro más intenso que poseía. Destapó el frasco y aplicó cuidadosamente el color negro intenso en sus labios. Pero no se detuvo ahí. Sosteniendo el lápiz labial negro como si fuera un pincel sagrado, lo llevó hasta sus pómulos. Con trazos lentos y precisos, dibujó una línea negra gruesa que descendía desde la parte inferior de su ojo izquierdo hasta la mandíbula. Luego, repitió el mismo gesto en la mejilla derecha. Cerró el pintalabios y lo dejó sobre la mesa, volviendo a mirarse en el reflejo. Espesas marcas negras de lágrimas ahora manchaban sus mejillas, idénticas a las lágrimas pintadas en la máscara de su dios. Luna sonrió. Sí. Se veía mucho mejor así. Como él. También saldría y haría algo parecido a él. Para ayudar en el glorioso propósito de su dios. Pero justo en ese momento, escuchó la voz suave y familiar. Su teléfono, sin previo aviso, había cobrado vida. Saludos, habitantes de Washington DC. La sonrisa de Luna se amplió al comprender el significado de esa voz. Iguala 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 iguala. Capítulo 64, Corriente de venganza y. Saludos, habitantes de Washington DC. Los labios negros de Luna se curvaron en una sonrisa maliciosa y alegre al comprender exactamente lo que significaba esa voz suave y distorsionada. Seguía de pie en medio del baño, empapada y completamente desnuda, pero, francamente, le daba completamente igual. Un detalle tan insignificante como ponerse una bata no iba a hacer que se perdiera ni un solo segundo precioso de su gloriosa aparición. Saliendo a toda prisa del baño, prácticamente se lanzó hacia el gran televisor de pantalla plana instalado en su dormitorio, que había sido secuestrado por la misma fuerza que se había apoderado de todas las pantallas en Estados Unidos el día anterior.
Ahí estaba. La pantalla mostraba un primer plano de su rostro, esa hermosa máscara blanca, esos ojos negros y hundidos, esa sonrisa pintada que hacía temblar al mundo. Luna estaba de pie frente al televisor, su reflejo desfilando por la pantalla. Las marcas de lágrimas en su máscara coincidían a la perfección con las que ella se había dibujado en las mejillas. Sus labios pintados de negro eran iguales a los de ella. Ella se parecía a él. Luna se acercó a la pantalla, hipnotizada. Su aliento empañó el cristal. Presionó sus labios manchados de negro contra el televisor, dejando una oscura marca de beso justo donde estaría la boca de su máscara. Entonces sacudió la cabeza, saliendo de su ensimismamiento. No. Tenía que observarlo. Prestar atención. Cada palabra que pronunciaba era un regalo. Dio un paso atrás, cogió las sábanas de la cama, se las envolvió holgadamente alrededor del cuerpo aún húmedo y se sentó en el borde del colchón. Sus ojos verdes permanecieron fijos en la pantalla, sin parpadear. En la transmisión, Veritas aparecía en la terraza de la azotea de un rascacielos, con el brillante cielo matutino extendiéndose tras él como un lienzo de azul pálido y nubes blancas dispersas. Tras su saludo, la cámara se alejó ligeramente, dejando ver su traje a medida y su postura relajada. Pero entonces, sus hombros se encogieron un poco. Al oír su saludo, Luna se dio cuenta de algo, puesto que solo había saludado a Washington ese día, este secuestro de pantalla solo ocurría en esa ciudad. Ayer fue un día muy duro para mí, comenzó Veritas, llevándose una mano enguantada al corazón. El día me pasó factura. Luna asintió, también había sido un día difícil para ella. Pero había algo diferente en su transmisión de hoy. Mientras él hablaba, ella podía oír claramente una melodía inaudita, hermosa pero a la vez aterradora, proveniente del fondo. Era una melodía que le ponía los pelos de punta. Música de fondo, todos para uno. Dejó escapar un suspiro trágico, completamente increíble. Perdí a todos mis queridos amigos, a mi mejor amigo, Batroc, todo porque el gran Steve Rogers interrumpió mi velada perfecta, arrastrando consigo a su pequeño equipo de comandos. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar el nombre de Batroc. Nadie podía discernir si la emoción era genuina o fingida. Ni siquiera Luna. Pero quiero mostrarte algo. Giró la cámara bruscamente como si estuviera agarrando físicamente las cabezas de todos sus espectadores y retorciéndoles el cuello con fuerza, la apuntó directamente hacia la calle. En la carretera de abajo, se libraba una gran batalla. Luna vio rápidamente a Spider-Woman balanceándose por los aires con sus telarañas. También notó el escudo rojo, blanco y azul brillante del Capitán América rebotando contra un brazo metálico. Creo que todavía no se han dado cuenta de que estoy aquí arriba, reflexionó Veritas en voz alta desde detrás de la cámara. Tenía razón. La calle que estaban destrozando no tenía vallas publicitarias gigantescas al estilo de Times Square que mostraran automáticamente su rostro, y era muy improbable que alguien allí abajo todavía tuviera su teléfono inteligente en el bolsillo. E incluso si lo tuvieran, probablemente ya estaría destrozado. Envuelto en sus sábanas, Luna asintió sabiamente, estando completamente de acuerdo con los pensamientos de su dios. Entonces, con la misma brusquedad de antes, Veritas agarró la cámara con ambas manos y la acercó a su máscara. El movimiento repentino fue desconcertante, violento, pero también, íntimo. Déjame contarte la verdadera razón por la que estoy aquí hoy, susurró. La falsa tristeza se desvaneció al instante. Es para vengar a todos los que perdí ayer. Irónico, ¿no? Veritas rió entre dientes, bajando la voz a un ronroneo peligroso y burlón. La sonrisa pintada en su máscara se extendió de forma imposible. Un vengador, a punto de descubrir lo que se siente al ser la víctima de la venganza. Natasha se lanzó detrás de una furgoneta destrozada mientras otro coche salía disparado por los aires y se estrellaba contra el asfalto exactamente en el mismo lugar donde ella había estado parada un segundo antes. Quédate quieta y muere, querida. Dijo la doctora Olivia Octavies con calma, ajustándose las gafas con una garra mecánica mientras otra recogía un Prius aparcado. Necesito asegurar mi financiación. Natasha exhaló un suspiro de profunda irritación. La multitarea era su especialidad, pero esto ya era ridículo. En ese momento tenía que hacer malabarismos con tres cosas muy contradictorias. Tres objetivos rondaban simultáneamente por su cabeza: impedir que Steve se enfrentara al soldado de invierno durante demasiado tiempo, siguiendo las crípticas órdenes de Fury, ayudar a Spider-Woman a lidiar con la galería de villanos, y encontrar un vehículo en funcionamiento para escapar. Por desgracia, el Dr. Octopus estaba tratando cada coche de la calle como si fuera munición,
y a este paso no quedaría nada que pudiera arrancar haciendo un puente. Finalizó su plan para acabar con el buen doctor. Guardando su arma, Natasha sacó sus porras eléctricas especializadas. Con un rápido giro, partió el arma por la mitad, dejando al descubierto un largo cable de alta resistencia que, incandescente por la corriente eléctrica, conectaba las dos varas. Si Olivia quería lanzar cosas con sus brillantes tentáculos metálicos, Natasha simplemente iba a atar esos tentáculos formando un nudo muy doloroso y altamente conductor. Antes de volver a la carga, se asomó por detrás de un taxi destrozado para comprobar cómo estaba el lado del campo de batalla del Capitán América. Dio un pequeño suspiro de alivio. Parecía que aún tenía un poco de margen de maniobra. Steve se encontraba en medio de una brutal pelea de 3 contra 1, el incesante tiroteo del soldado de invierno, la lengua babosa de un mutante sapo y los golpes demoledores del matón de 4 brazos. Pero mientras ella observaba, Steve estrelló su escudo con todo su peso contra el torso del mutante de 4 brazos. El mutante se desplomó, sus gruesas piernas cedieron ante la fuerza. Brazos fuertes, base débil. Steve había detectado la debilidad en segundos. Ahora 2 contra 1, comentó Natasha. El soldado de invierno ya estaba apuntando con su rifle, y la grotesca lengua del mutante sapo se deslizaba hacia afuera, goteando algo que probablemente no era solo saliva. Mientras tanto, en el aire, Gwen lidiaba con su propio tipo de caos. Dio un giro brusco alrededor de una farola, evitando por poco una ráfaga de disparos de los cañones montados en las alas del buitre. «¿Sabes?», exclamó, girando en el aire para esquivar un ataque de garras, «normalmente respeto a mis mayores, pero me lo estás poniendo muy difícil». Vulture escupió, entrecerrando los ojos tras su máscara con forma de pico mientras recalibraba sus cañones alados. No era viejo en absoluto. Solo tenía 51 años. Eso es apenas la mediana edad. Vulture puso sus propulsores a máxima potencia. Los motores rugieron y, de repente, se acercaba a una velocidad aterradora. Sus guanteletes con garras se extendieron, con las puntas afiladas como navajas brillando, a centímetros de Gwen. Algo cayó desde arriba y se estrelló directamente contra su espalda. Chocar. El impacto lanzó a Vulture directamente contra el asfalto como un meteorito. El hormigón se hizo añicos. El polvo se elevó en el aire. Cuando la niebla se disipó, una figura permanecía de pie en el pequeño cráter, con un pie firmemente apoyado sobre el arnés aler arrugado del buitre. La máscara blanca se ladeó bajo la luz del sol. Iguala 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 iguala. Esta transmisión será corta. Probablemente la terminaré en 2 capítulos más. Estás escuchando esto en Red Panda Fix. Capítulo 65, Corriente de Venganza 2. Vulture puso sus propulsores a máxima potencia. Los motores rugieron y, de repente, se acercaba a una velocidad aterradora. Sus guanteletes con garras se extendieron, con las puntas afiladas como navajas brillando, a centímetros de Gwen. Algo cayó desde arriba y se estrelló directamente contra su espalda. Chocar. El impacto lanzó a Vulture directamente contra el asfalto como un meteorito. El hormigón se hizo añicos. El polvo se elevó en el aire. Cuando la niebla se disipó, una figura permanecía de pie en el pequeño cráter, con un pie firmemente apoyado sobre el arnés aler arrugado del buitre. Steve, Natasha, el soldado de invierno, el Dr. Octopus, absolutamente todas las personas en la calle se quedaron paralizadas en medio de la pelea. La máscara blanca se inclinaba bajo la luz del sol casi como si se deleitara con el pavor colectivo del público. Comentarios de los usuarios. Dr. Skills, G, la técnica del bronceado. Este hombre es sin duda un cultivador de auras. Saeko-Kaburagi, no es un día precioso, para joderlo todo. Rebunanto XZ, logro desbloqueado. Jodidamente salvaje. Price de San with me, estás completamente equivocado. @Dr. Skills, aficionado. Primero usa la técnica de dominadas como plato principal, luego la técnica del beso al sol como multiplicador de aura, incluso usa ignorar a todos para obtener puntos de aura como guarnición. Ve y vuelve a aprender todas tus lecciones con el señor Piccolo. Fracaso de estudiante. Dr. Skills, maldita sea. Asterisco gif de puñetazos llorando asterisco. Rotaugur, cuando crees que no puede empeorar, aparece la sonrisa mal dibujada en la máscara del terrorista. Y si Z, es el punto álgido. La máscara blanca se inclinaba bajo la luz del sol casi como si se deleitara con el pavor colectivo del público. Era él.
¿verdad? Un sonido extraño comenzó a resonar en el campo de batalla. Era una melodía, sagrada, coral, pero escalofriante. Una melodía perfecta y lúgubre, propia de un bufón enmascarado que blandía una guadaña como la muerte. El tipo de sonido que te hacía querer esconderte bajo la cama. Música de fondo automática, tema de Ryuk, Death Note. Para quienes veían su transmisión en una pantalla, todo en esa música, aunque muy inquietante, parecía normal, pero para las personas presentes cerca de Veritas, había algo diferente en esa música. Claro, la fuente era claramente el teléfono inteligente que lo grababa todo, pero la nitidez de la música espeluznante hacía que se sintiera extrañamente cercana. Casi como si estuviera sonando dentro de sus cabezas. Bajo sus zapatos negros ilustrados, el buitre gimió. El anciano apenas estaba consciente. Su traje de vuelo blindado lo había protegido de convertirse en una tortilla humana, pero sus alas estaban completamente destrozadas. Chisporroteaban, humeaban y aleteaban débilmente como las de un pollo moribundo mientras los propulsores luchaban por reiniciarse sin éxito. «Quítate, de encima», jadeó Vulture, retorciéndose. «Maldito». El buitre se retorcía patéticamente bajo la bota de Veritas. Veritas ni siquiera se molestó en mirar hacia abajo. Sin dejar de mirar al cielo, levantó perezosamente el brazo derecho. De repente, unas partículas espesas y de un negro intenso comenzaron a salir de su manga, girando rápidamente en el aire antes de condensarse con fuerza en una enorme y amenazante guadaña de aspecto medieval. Cuando la guadaña se formó por completo, el filo de su hoja brilló de color naranja, calentándose hasta centellear. Con un arco suave, casi hermoso, Veritas bajó la guadaña, cortando limpiamente el arnés del ala izquierda del buitre. Y su brazo izquierdo. ¡Ah! Veritas ladeó la cabeza, oculta por la máscara, con expresión de genuina perplejidad. Estás exagerando. Solo fue un brazo. No tu cabeza, pajarito. Se tocó la barbilla pensativo con la mano libre. Ah, ya veo. No debes estar muy acostumbrado al dolor, ¿verdad? Siempre volando por encima de todos tus problemas. Gwen, que se había pegado a la pared de un edificio cercano para evitar el impacto inicial, abrió mucho los ojos tras sus lentes. Observó horrorizada cómo Veritas volvía a levantar el brazo con calma. Barra oblicua. Antes de que nadie pudiera siquiera reaccionar, Veritas bajó la guadaña brillante por segunda vez, cercenando limpiamente el brazo derecho del buitre. ¡Ga! Mumph. Veritas suspiró, dio un paso al frente y plantó firmemente su bota justo sobre la cabeza del buitre que gritaba, enterrando su rostro profundamente en el asfalto agrietado para amortiguar los chillidos ensordecedores. Incapaz de soportar la agonía de una doble amputación, el buitre, por suerte, se desmayó. Comentarios del público. Emily, bueno, sé que ya lo saben, pero a todos los padres que están viendo esto, por favor, no dejen que sus hijos vean esto. Blank-Profile 69, maldita sea, qué comienzo tan brutal, que hizo Vulture, colega, PD, me refería a Veritas. Nate, @Blank-Profile 69 no sé, un capricho. No parece que Vulture sea su verdadero objetivo de venganza. Misa, sí, joder. Una dosis consecutiva de mi amorcito a primera hora de la mañana. Veritas en streaming 2 días seguidos. Dios sí que provee. Ashley, oh diablos. Caffeinewitch, mierda, porque sus transmisiones se vuelven cada vez más brutales, ¿y de dónde salió esa guadaña tan aterradora? Adorable-filter, no estoy del todo seguro, pero parecía hollín negro y ceniza condensados para formarlo. Por un segundo, también vi que la hoja brillaba de color naranja. No logró entender la ciencia exacta, pero parece que encontró otro uso para sus poderes explosivos. Iván, maldita sea, es como si estuviera evolucionando. Nate, o simplemente está mostrando sus poderes uno por uno, y, sinceramente, eso es aún más aterrador. A pocos metros de distancia, la doctora Olivia Octavies miraba a Veritas con absoluto horror. Sabía perfectamente quién era ese bufón. Un completo demente, un auténtico chiflado. Era obvio que no estaba allí para hacerse el héroe y ayudar a los buenos, pero al ver al buitre, ahora sin un brazo y desangrándose en la calle, era igualmente obvio que tampoco estaba del lado de los villanos. En pocas palabras, la irrupción de Veritas en esta fiesta fue una pésima noticia para todos los involucrados. Sin decir palabra, Olivia comenzó a retroceder lenta y silenciosamente, retrayendo sus tentáculos en actitud defensiva. Hola a todos, anunció Veritas alegremente,
apartándose por fin del cuerpo inconsciente del buitre. Se sacudió el traje. Les pido disculpas por la interrupción, pero tengo un asunto muy urgente que atender con un par de viejos. Alzó su guadaña, apuntando con indiferencia la hoja curva primero hacia Steve Rogers y luego directamente hacia el soldado de invierno. Steve apretó con más fuerza su escudo. Natasha frunció el ceño. El soldado de invierno bajó la barbilla y apuntó su rifle directamente al pecho del bufón diabólico. Las extrañas órdenes de Fury, y ahora Veritas está aquí para atacarlas a ambas, pensó Natasha, con la mente a 1000 por hora. De reojo, vio a la doctora Olivia retirarse sigilosamente. Bueno, eso le facilitaba el trabajo. Necesitaba un coche en funcionamiento antes de que no quedara ninguno con el que trabajar. Sin embargo, Gwen no estaba dispuesta a dejar que el bufón hiciera lo que quisiera. Saltando desde la pared del edificio, se impulsó hacia adelante, dio una elegante voltereta desde una farola y aterrizó justo en medio de la carretera, directamente en el camino de Veritas. Veritas no disminuyó la velocidad. Hizo girar la enorme guadaña en una mano como si fuera una batuta, la hoja silbando al cortar el aire. Señorita Araña, respondió, con un tono cargado de falsa cortesía, le digo esto con toda la cortesía que puedo reunir ahora mismo. Muévase. Entonces, sin previo aviso, una explosión surgió de su espalda. Se lanzó hacia adelante, acortando la distancia en un abrir y cerrar de ojos, con la guadaña ya describiendo un arco hacia el cuello de Gwen. Por suerte, su sentido arácnido le había dado una advertencia justo antes de que él se moviera. Gwen se echó hacia atrás en una curva pronunciada, arqueando la espalda mientras la brillante hoja surcaba el aire por encima de su máscara. Al mismo tiempo, apretó las piernas, lista para impulsarse y propinarle una patada certera justo debajo de la barbilla. Sin embargo, el soldado de invierno no iba a quedarse de brazos cruzados. Aprovechando la oportunidad perfecta, el asesino alzó su rifle y abrió fuego, lanzando una lluvia de balas directamente contra Veritas. Claramente no le importaba si Spider-Woman terminaba hecha pedazos en el proceso, después de todo, ella también era un objetivo. Pero antes de que las balas pudieran alcanzarlo, una espesa y anormalmente densa nube de hollín negro explotó desde Veritas, envolviéndolos por completo a él y a Gwen. El denso humo actuó como una barrera física, absorbiendo la lluvia de balas. Simultáneamente, Veritas bajó el mango de su guadaña, bloqueando la patada que Gwen le propinaba. El instinto de Gwen se activó violentamente de nuevo cuando la oscuridad inundó su visión. Sus instintos le gritaban que no respirara. Conteniendo la respiración para evitar inhalar el humo negro de aspecto tóxico, intentó alejarse dando volteretas. Pero el humo estaba vivo. El hollín se condensó rápidamente a su alrededor, formando unas mandíbulas monstruosas, gigantescas y aterradoras. Los dientes humeantes se cerraron, intentando masticarla. ¡Guau!, gritó Gwen, levantando rápidamente los brazos y agarrando los enormes dientes humeantes con sus propias manos. En ese preciso instante, la mandíbula se disipó en una nube de humo. Sin embargo, cuando el humo se disipó, no quedó rastro alguno de Spider-Woman. Había desaparecido. Como si la mandíbula se hubiera tragado toda su existencia. Tras el traslado de Spider-Woman a otro código postal, Veritas sonrió bajo su máscara. Balanceó su guadaña hacia atrás, bajando su postura. Con otra explosión proveniente de su espalda y piernas, se lanzó hacia adelante una vez más. Atravesó por completo el humo que se disipaba y apareció justo frente al soldado de invierno. Bajó la guardia y, con otro estallido explosivo de piernas, se lanzó hacia adelante como un misil supersónico. Cruzó la calle vacía a la velocidad del rayo, reapareciendo justo delante del soldado de invierno. Su guadaña, aún baja, se elevó en un arco brutal. La hoja brillaba con un naranja abrasador mientras se calentaba, cortando con precisión el brazo cibernético del asesino. Barra oblicua. Saltaron chispas sobre el pavimento cuando la pesada pieza metálica se cortó por completo. RRGH. Los ojos del soldado de invierno se abrieron de par en par por la sorpresa mientras retrocedía tambaleándose con un leve gemido. Aunque el brazo era completamente mecánico, estaba conectado directamente a su sistema nervioso. La violenta amputación le provocó una enorme onda expansiva de dolor fantasma y estática en el cerebro, dejándole la cabeza zumbando como si le hubieran golpeado con un martillo enorme. A pocos metros de distancia, el mutante sapo miró fijamente a Veritas. A diferencia del Dr. Octavius, él no era un mercenario que se preocupara por el dinero, era un leal a Ira, con el cerebro lavado y altamente entrenado. Agachándose, lanzó su lengua increíblemente larga y viscosa directamente a la nuca de Veritas.
Veritas ni siquiera se molestó en darse la vuelta. Mientras caminaba tranquilamente hacia el tambaleante soldado de invierno, simplemente levantó la mano libre hacia atrás. Pequeñas y concentradas partículas de hollín se desprendían de la palma de su mano, empapada en su sudor explosivo. Guiadas por el humo negro, las partículas se adherían a su lengua resbaladiza antes de que pudiera siquiera alcanzarlo. Bum 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 bum. Una rápida cadena de explosiones recorrió la lengua del mutante como una mecha encendida, culminando en una enorme bola de fuego que envolvió todo el cuerpo del sapo. El mutante dejó escapar un chillido gutural, cayendo al asfalto y rodando frenéticamente en un intento desesperado por aliviar las graves quemaduras. Sin inmutarse por los gritos del mutante que tenía detrás, Veritas se acercó tranquilamente al tambaleante soldado de invierno. Alzó la guadaña, cuya hoja se transformó, convirtiéndose en un martillo brutal y de aspecto pesado. Luego la balanceó horizontalmente, directamente hacia la cara del soldado de invierno. ¡Zas! El impacto fue ensordecedor. Bucky por fin comprendió lo que se sentía al ser golpeado con un mazo. El fuerte golpe destrozó al instante la máscara táctica del asesino, haciendo volar por los aires fragmentos de plástico negro. La fuerza del golpe destrozó la parte inferior de su máscara facial, haciéndola añicos que cayeron al suelo con un estrépito. La máscara rota se desprendió, dejando al descubierto el rostro del asesino. Le sangraba la nariz y tenía la mirada perdida. «Hola, Bucky», dijo Veritas con tono de presentador de un programa de entrevistas. Y le volvió a estampar el martillo en la cara. Esta vez, Bucky logró alzar su brazo de carne en un patético intento de bloquearlo. Fue inútil. El martillo lo atravesó y lo hizo caer de rodillas. La sangre le goteaba de la boca, de la nariz, de todo. El mundo se le venía encima. Pero ese nombre, en algún lugar recóndito del revoltijo y el lavado de cerebro de su mente, una parte dormida de Bucky Barnes se despertó. ¿Quién, demonios, es? Jadeó, con la mirada perdida, Bucky. Iguala 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 iguala. Capítulo 66, Corriente de Venganza 3. 2200 palabras. Iguala 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 iguala. Comentarios del público. Ed, mierda, ¿a dónde desapareció Spider-Woman? Veritas la mató. Miller, @Ed, en serio, ¿qué demonios fue eso? Literalmente desapareció dentro de esa enorme boca de humo negro. Mefase, descansa en paz, mujer araña. Te echaremos de menos. Top G. Dina, descansa en paz, mujer araña. Fuiste valiente. Ashley, ¿por qué el Capitán América está mirando fijamente como si acabara de ver un fantasma? ¿Quién es el tipo al que Veritas está sujetando? ¿Quién, demonios, es? Jadeó Bucky, con la mirada perdida, Bucky. A pocos metros de distancia, Steve Rogers permanecía completamente paralizado. Había bajado su escudo por completo, con los ojos desorbitados por la absoluta y pura sorpresa. Abrió la boca ligeramente, pero no pronunció palabra. ¿Quién demonios es Bucky? Preguntas. Repitió Veritas con tono de satisfacción. Caminó perezosamente alrededor del asesino arrodillado por un instante antes de bajar su martillo. Veritas se inclinó, agarró al soldado de invierno manco por la espalda de su chaleco táctico y lo alzó en el aire con una mano. Sostuvo a Bucky frente a Steve, exhibiéndolo con orgullo como un cazador que muestra un mapache maltrecho y muy agresivo. Estoy contigo hasta el final. No hagas ninguna tontería hasta que vuelva. ¿Cómo voy a hacerlo? Te llevas toda la estupidez contigo. Las palabras familiares y olvidadas de su mejor amigo de la infancia y de él mismo resonaban en la mente de Steve. Bucky. El cerebro de Steve se bloqueó por completo. Simplemente no podía procesar la información visual que tenía delante. La despiadada y misteriosa arma de ira que había intentado asesinar a Fury, contra quien había estado luchando durante los últimos 5 minutos, era Bucky Barnes. La cámara del teléfono se movió suavemente a su alrededor, capturando la reacción de absoluto estupefacción de Steve Rogers durante unos segundos antes de volver a enfocar el rostro magullado y sangrante del soldado de invierno. Comentarios del público. Ashley, ¿por qué el Capitán América está mirando fijamente como si acabara de ver un fantasma? ¿Quién es el tipo al que Veritas está sujetando? Robert, acabo de recibir un fax de mi amigo en Nueva York. Acaba de ver a Spider-Woman cayendo de un edificio. Veritas la teletransportó. No está muerta, chicos. Top G, @Robert. Miller, @Robert menos mal. Nate,
@Ashley Veretas lo llamó Bucky, pero no me suena de nada. Aún así, ¿por qué este Rapunzel de pelo negro y aspecto desaliñado? Preguntó quién demonios es Bucky, como si no supiera su propio nombre. ¿Acaso Veretas se equivocó de persona por error? Es decir, llevaba una máscara antes, así que quizás Veretas se equivocó de persona sin querer. Adorable_filter, @Nate haces buenas preguntas. Pero te sugiero que esperes a que el bufón de la verdad continúe. Lunaticia, Dios siempre tiene razón. Dios dijo que está aquí para vengarse, y Dios lo hará. Emily, disculpa, ¿qué demonios? Miller, Bucky, espera, conozco ese nombre, estaba en un muro conmemorativo en el Museo Nacional del Aire y el Espacio Smithsoniano, lo vi ayer mismo, él estaba en los comandos aulladores. Pero estaba muerto, ¿cómo es que ha vuelto? Nate, @Miller se suponía que el Capitán América también estaba muerto. Quizás todos los que estaban en los comandos aulladores siguen vivos y son inmortales, escondidos y viviendo entre nosotros. Marcus, @Lunaticia jajaja sabía que, a pesar de los crímenes que Veretas ha cometido, eventualmente crearía algunos clubes de fans extraños en internet, pero tú estás en otro nivel jajajaja. Cafinewich, @Marcus verdad. O sea, aunque los comentarios en el stream de Veretas sean completamente anónimos y todo eso, aún así, es la primera vez que veo a alguien llamarlo Dios tan directamente jajaja. Misa, @Lunaticia me caes bien, hermana, tienes buen gusto. Ashley, los sectarios se están reuniendo. Juan, salve. Corazón_ennegrecido, salve Veretas. Comentarios de los usuarios. Yeageristo, hoy me encanta la violencia. Yeageristo donó 3 TP. URANUS, @Yeageristo +1. URANUS donó 1 TP. Enemigos_a_amantes_disfrutando, extraño a mi chica Gwen no tuvo tiempo en pantalla, porque enviaron a Gwen lejos, tampoco hubo tocamientos inapropiados, estoy decepcionado. El fan de Full, @enemies_to_lovers_enjoyer supérate a ti mismo y deja de ser tan patético. El fanático de Full donó 2 TP. Pretty in Red, @The Full Fanbro cree que es frío y calculador, fan tonto, no. Más bien fan de Cring y Ayanokoji. Flor Marchita. Clowney P69, @The Full Fan cállate, yo también quiero algo de romance, mandando un beso. Señoras y señores, anunció Veretas con su mejor voz de guía turístico, este hombre maltrecho y manco es James Buchanan, Bucky Barnes. Veterano de la Segunda Guerra Mundial, ex sargento del 107º Regimiento de Infantería y, el mejor amigo de la infancia de Steve Rogers. En su transmisión, la pantalla estaba dividida en dos. Por un lado, la gente podía ver imágenes ampliamente difundidas de Bucky Barnes caminando junto al héroe de la Segunda Guerra Mundial, Steve Rogers, y por el otro lado, podían ver al mismo hombre maltrecho y magullado. Tras su presentación, Veretas arrojó sin miramientos al soldado de invierno sobre el asfalto como si fuera una bolsa de basura. Bucky cayó al suelo con un gruñido, jadeando con dificultad. A pesar de los brutales golpes directos de un auténtico mazo, no era un supersoldado de ira por casualidad. Permaneció consciente, esforzándose por incorporarse con su único brazo sano. Steve Rogers, dijo Veretas. Lentamente, alzó la mano hacia el capitán, que permanecía inmóvil, y la cerró en un puño, el mismo gesto que había usado en su anterior transmisión cuando le había dado la advertencia. Cuando Veretas volvió a hablar, su voz bajó una octava, volviéndose oscura e increíblemente profunda. Por fin encontraste a tu amigo centenario. ¿Qué ganas tienes de sentarte con él, tomar un café y ponerse al día de todo lo que se han perdido? Las historias de guerra. Las bromas internas. Los traumas compartidos. Veretas soltó una risita seca y ronca. Pero, ay, igual que me quitaste a todos mis amigos, estoy aquí para quitarte a tu amigo de la forma más dolorosa posible. Sí, hagámoslo lento y doloroso. El bufón alzó su rostro enmascarado hacia el cielo. Lentamente, de forma aterradora, los labios pintados de negro sobre su máscara blanca se estiraron formando una amplia sonrisa. Pero no se detuvieron ahí. La boca de la máscara blanca y sólida se abrió de golpe, estirándose cada vez más hasta alcanzar un grado físicamente imposible y aterrador. Reveló hileras e hileras de dientes negros, afilados y humeantes, y una lengua larga, delgada y de un negro intenso que descansaba en el interior de la aterradora boca. Era una visión profana y aterradora, sacada directamente de una pesadilla. Entonces, lentamente, la monstruosa boca se cerró de golpe. La máscara volvió a su forma original sin problemas.
Veritas, con una mano enguantada, se llevó la barbilla y se crujió el cuello con un chasquido fuerte y satisfactorio. Por primera vez en su vida, Steve Rogers se quedó completamente paralizado, sin saber qué hacer, mientras observaba cómo el bufón diabólico alzaba lentamente el pesado martillo negro hacia el cielo. Pero entonces fijó la mirada y bajó la barbilla mientras alzaba su escudo. Sin importar en qué se hubiera convertido Bucky, lo que Veritas le estaba haciendo estaba mal. Tenía que detenerlo. En tierra, la mente confusa de Bucky no podía procesar la lección de historia. El nombre le resonó profundamente, pero en ese momento tenía en mente algo más importante, la misión. Apretando los dientes, el asesino se incorporó obstinadamente del suelo ensangrentado. El Capitán América también saltó hacia Veritas para detenerlo. Pero, fue un esfuerzo completamente inútil, por parte de ambos supersoldados. Sin siquiera mirar, Veritas había encerrado al Capitán América en el aire en una negra boca vertical de ceniza. Entonces dio un paso al frente, apretando el agarre mientras sostenía el martillo de guerra en alto con ambas manos, listo para descargarlo. Este es el día de mi ira, el día de mi venganza. Se lo estampó de lleno en la espalda a Bucky. ¡Zas! Cuando el martillo impactó contra la carne y el hueso, el ya tembloroso soldado de invierno fue arrojado violentamente de cara contra el asfalto. La fuerza del impacto fue tan intensa que una red de profundas grietas se formó instantáneamente en el concreto bajo sus pies. MRGHH. Bucky gimió, un sonido horrible y húmedo. Ahora bien, el martillo era un arma estrictamente contundente. Esto significaba que Luke no tenía una conexión mente-músculo tan buena al blandirlo como con armas blancas como su guadaña. Pero eso no significaba que no fuera peligroso. El arma fue forjada enteramente con su hollín negro comprimido, lo que significaba que Veritas podía controlar fácilmente la densidad y el peso de la cabeza del martillo sobre la marcha. Al haber bajado el arma pesada en un arco brutal y amplio, había aumentado rápidamente su peso a solo una densidad ligeramente mayor. No quería matarlo ahora, ¿verdad? Y esa fuerza fue suficiente para dejar fuera de combate al soldado de invierno. Pero, milagrosamente, el supersoldado seguía apenas consciente. Veritas pudo ver los dedos del asesino temblando débilmente sobre el pavimento. Bien, pensó Luke para sí mismo. Quería darle un último golpe realmente satisfactorio. Es por la transmisión, Buck. Nada personal. Ja. El bufón dejó escapar una breve y repentina explosión de risa sádica y maníaca mientras levantaba el enorme martillo de nuevo en el aire para la segunda ronda. Normalmente, Luke no era muy fan de la violencia brutal e innecesaria. Pero esta transmisión estaba resultando agradablemente violenta, y, francamente, no le importaba. Después de todo, creía que el buitre se merecía absolutamente lo que le había pasado. Era un criminal despiadado y experimentado. De hecho, el buitre fue la razón principal por la que Luke aceptó la primera misión del sistema terror. Si el buitre no hubiera destruido ese helicóptero policial, provocando que se estrellara directamente contra la casa de Luke y le diera el mayor y más brutal susto de su vida, Luke ni siquiera estaría aquí hoy. Y sí, Spider-Gwen evitó que el helicóptero se estrellara contra su sala, pero el trauma fue muy real, por cierto. ¿Y qué hay del mutante sapo? Era un secuaz de ira con el cerebro lavado que primero le lanzó agresivamente su asquerosa lengua. Eso fue pura y simple defensa propia. Y el soldado de invierno, bueno, Luke no sintió ni una pizca de culpa por darle una paliza a Bucky Barnes en aras de una buena transmisión en directo. Incluso si le hubieran lavado el cerebro por completo, el soldado de invierno había cometido actos increíblemente horribles e imperdonables durante los últimos 70 años. Además, Luke creía sinceramente que, a la larga, le estaba haciendo un gran favor a Bucky. Si su caótico plan tenía éxito, le ahorraría a Bucky un montón de sufrimiento futuro, e incluso podría evitar que los Vengadores se destrozaran entre sí por culpa de cierta guerra civil. Así que, en realidad, necesita recibir la paliza de su vida ahora mismo por el bien común, razonó Luke para sí mismo, apretando el agarre del mango. Pero justo antes de que pudiera bajarlo, el chirrido de los neumáticos lo interrumpió. Decenas de enormes todoterrenos negros se detuvieron repentinamente, bloqueando por completo la calle a ambos lados. Las puertas se abrieron de golpe y un enjambre de comandos fuertemente armados y vestidos de negro salió en tropel, alzando al instante sus fusiles de asalto y apuntando directamente a Veritas y al Capitán Rogers. Era el equipo Strike de Shield. ¡Alto!, gritó el comando al mando. ¡Suelta el arma!, gritó otro, mientras múltiples miras láser verdes apuntaban al pecho de Veritas. Veritas hizo una pausa.
Inclinó lentamente su cabeza enmascarada hacia los comandos, con una sonrisa divertida que prácticamente irradiaba a través de la máscara. «Suelta el arma», repitió Veritas, chasqueando la lengua. Muy mala elección de palabras. Y Veritas soltó el arma. ¡Zas! Dejó caer el pesado martillo directamente sobre la espalda de Bucky. El soldado de invierno finalmente se desplomó por completo, perdiendo el conocimiento definitivamente. Veritas ignoró por completo a las decenas de comandos fuertemente armados que acababan de rodearlos. Con calma, enderezó su postura, estirando los hombros mientras permitía que el enorme martillo oscuro se disipara en una inofensiva nube de hollín. Las ataduras que sujetaban a Steve Rogers también se desvanecieron. Los comandos Strike avanzaron con agresividad, cerrando el círculo. Puntos láser verdes danzaban sobre la máscara blanca de Veritas y la ropa informal del Capitán América. Veritas giró lentamente la cabeza, observando la enorme cantidad de tropas que lo apuntaban. Dejó escapar un largo y exagerado suspiro. La verdad es que no quiero malgastar mi energía lidiando con tantos gruñidos, dijo Veritas. Luego, con su habitual tono jovial, continuó, bueno, Capitán Rogers, parece que aquí me despido. Y, por supuesto, me llevaré también a tu amiguito. Ya veré qué hago con él en otro lugar. Saludó con la mano y, con gesto de desdén, puso un pie sobre el soldado de invierno. El humo negro envolvió al soldado de invierno y luego simplemente, desapareció. Hasta pronto, Steve Rogers. Veritas sonrió y saludó amistosamente con la mano. Las partículas de hollín giraron alrededor del bufón, y él también desapareció. Obviamente, FTG no necesitaba el espectáculo de As, pero a quien no le gusta una salida más dramática. La cámara del teléfono, que permanecía suspendida en el aire, se detuvo unos segundos, capturando las expresiones de desconcierto y pánico de los comandos Strike y a un Capitán América completamente devastado. Entonces, justo cuando un enorme y pesado SUV blanco apareció de repente doblando la esquina a toda velocidad, conducido por una muy estresada Natasha Romanoff y dirigiéndose directamente hacia el Capitán Rogers para escapar, el teléfono también se desvaneció en el aire. La pantalla se puso negra al instante, interrumpiéndose la transmisión en directo. Iguala. Capítulo 67, recordando los orígenes. La segunda mitad del capítulo es básicamente un resumen porque algunos seres mecenas lo pidieron cara de confusión. Tras otra transmisión en directo de gran éxito, Luke desapareció de la calle y reapareció dentro de su escondite inacabado en un centro comercial de carretera. El soldado de invierno, inconsciente, yacía desplomado sobre el polvoriento suelo de hormigón a pocos metros de él. Muy bien, bella durmiente, es hora de arroparte, murmuró Luke, con la voz aún ligeramente alterada por la máscara. Con un movimiento rápido de muñeca, un filamento de ceniza negra salió disparado, elevando sin esfuerzo al pesado y maltrecho supersoldado por los aires. Luke lo condujo hasta un pilar de hormigón. Luke giró la cabeza para mirar una enorme pila de cadenas de hierro de alta resistencia que había robado de un astillero unos días antes. Luego, usando sus cenizas para manipular los eslabones increíblemente pesados, comenzó a envolver al soldado de invierno al pilar de concreto. Lo envolvió firmemente desde el cuello hasta sus botas de combate con punta de acero. Luego vino el toque final. Utilizando la técnica del sable solo con los dedos, Luke soldó las cadenas. Luke retrocedió para admirar su obra. Bucky parecía un polo metálico. Luke se frotó la barbilla enmascarada pensativamente, inclinando la cabeza mientras observaba a su prisionero. ¿Acaso el soldado de invierno podría escapar mágicamente de estas ataduras? Calculó mentalmente las probabilidades. Sí, había posibilidades. Después de todo, Luke era dolorosamente consciente de que el soldado de invierno no era un matón cualquiera. Era una superarma de Ira, un veterano de 70 años altamente entrenado. Si Luke lo dejaba solo así un par de días, Bucky inevitablemente haría alguna locura propia de un supersoldado y encontraría la manera de escapar. Así que, cuando finalmente llegó el momento de que Luke abandonara la habitación, decidió simplemente añadir algunas capas más de sujeciones muy creativas alrededor de Bucky y de la habitación. Pero por ahora, estaba perfectamente contento con simplemente sentarse allí y vigilar su premio. Luke dejó escapar un largo suspiro y arrastró una silla metálica, colocándola justo delante del inconsciente Bucky. Se sentó.
La situación del mobiliario en el escondite de Luke era, por decirlo suavemente, profundamente trágica. En aquel centro comercial lúgubre y sin terminar, tener una silla plegable era considerado, sinceramente, un artículo de lujo. Todo lo que poseía, desde su colchón hasta su hornilla de camping, había sido robado de diversos lugares de la ciudad. Cuando necesitaba provisiones, Luke simplemente se ponía una sudadera con capucha genérica, gafas de sol y una mascarilla quirúrgica, activaba el modo de pirateo antivigilancia de su teléfono inteligente y entraba sin más en cualquier centro comercial que cumpliera con sus requisitos. La comida enlatada, los utensilios básicos de cocina, los artículos de aseo baratos, básicamente todo en este escondite fue robado, teletransportado. El montaje era mínimo. Parecía que una persona sin hogar había acampado allí. Esa era precisamente la imagen que Luke quería. Aún con su traje Veritas a medida y la máscara blanca agrietada, Luke sacó su teléfono inteligente del bolsillo. Era hora de revisar la cosecha. Lamentablemente, hoy no le esperaban grandes recompensas en la interfaz del sistema. La misión fue, técnicamente, un fracaso total, ya que no había tomado rehenes civiles y la duración de su transmisión fue muy inferior al tiempo mínimo obligatorio. Pero Luke decidió revisar el desglose detallado de todos modos. Misión, transmisión de terror en vivo. Objetivo, realizar un evento transmitido en directo desde cualquier instalación pública, comercial, privada o restringida. Condiciones. Duración de más de 35 minutos. Más de 25 rehenes. Recompensa, gacha de la tienda del terror, garantía de rareza, +1, 50 puntos de terror. Condición adicional. Enfréntate en batalla a un individuo con superpoderes. Recompensa adicional, +1, 00 puntos de terror, los puntos extras se otorgan según la fuerza del enemigo. Estado, misión fallida. Intentos restantes antes de la penalización de bloqueo de la tienda de terror de 1 año, 3. Maldita sea, pensó Luke, haciendo una mueca. Sabía que solo tenía 4 intentos para fallar una misión antes de que el sistema me impusiera una penalización enorme, pero ver ese texto rojo sigue dando mucho miedo. Hizo clic para consultar las estadísticas actualizadas de su perfil. Nombre de usuario, Luke Dunphy. Clasificación terrorista, 4.659.858, 4.653.0551. Nivel de potencia, DI. Logros, nuevo recluta. Puntos de terror totales, 129. Últimas estadísticas de transmisión, sección de patrocinadores. Máximo de espectadores, 53. Duración total, 7 minutos. Número total de rehenes, 0. Comentarios, 41 me gusta, 33 donaciones, 111. Murmuró Luke, mirando las cifras de donaciones y su recuento total de papel higiénico. A primera vista, las cifras parecían un poco decepcionantes. Su última gran transmisión le había reportado más de 500 TP solo con donaciones. Pero claro. A primera vista, las cifras parecían un poco decepcionantes, pero cuando Luke tuvo en cuenta la increíblemente corta duración y la mínima preparación que tuvo que hacer para esta transmisión, todo ese TP valió totalmente la pena. Todas sus transmisiones anteriores habían requerido al menos una semana de agotador trabajo de preparación, recopilación de datos, análisis de personalidad, planificación de rutas y búsqueda de locaciones. En comparación con ese quebradero de cabeza, conseguir 111 TP por presentarme sin invitación y marcharme rápidamente fue una rentabilidad espectacular. Luke echó un vistazo rápido a los comentarios de los usuarios, ignorando en su mayoría a los más extraños, antes de bloquear el teléfono. Lo dejó sobre su regazo y se quedó mirando distraídamente el espacio vacío del centro comercial aún sin terminar. Aún así, pensó Luke, mientras una leve y sincera sonrisa asomaba en su rostro bajo la máscara. Realmente he avanzado mucho en tan poco tiempo. De ser un civil cualquiera, indefenso, a convertirse en una amenaza que la mitad del país ahora conocía y temía. Luke exhaló un largo suspiro, apoyó la cabeza en la silla de metal y cerró los ojos. Recordaba perfectamente el día en que llegó por primera vez a este universo. Ese primer día estuvo increíblemente asustado y confundido. Una noche, programó la alarma para su aburrido trabajo de informática en su mundo original. A la mañana siguiente, despertó en un cuerpo completamente nuevo, varios años más joven, viviendo en una casa de Nueva York que no reconocía. Pasó más de la mitad de ese primer día estudiando frenéticamente la vida de la persona en la que se había reencarnado,
revisando las fotos y los vídeos de su teléfono, intentando familiarizarse con su nueva identidad como Luke Dunphy. Pasó el resto del tiempo tratando de averiguar por qué su teléfono inteligente podía teletransportarse mágicamente y qué demonios era la misteriosa aplicación, TerrorStream. Y, por supuesto, dedicó algún tiempo a interactuar con cautela con su nueva familia. En su vida pasada, Luke tuvo una familia profundamente disfuncional. Su padre era un hombre genuinamente bueno que se había divorciado de su madre, una drogadicta irresponsable, pero él tenía que pasarse cada hora del día trabajando sin descanso solo para pagar la enorme pensión alimenticia y los gastos de manutención que ella exigía agresivamente. Luke había crecido prácticamente solo. Precisamente por eso, la calidez de la familia Dunphy había hecho que se encariñara con ellos tan rápidamente. Eran desordenados, pero profundamente cariñosos. Inicialmente, Luke había decidido ignorar por completo la aplicación TerrorStream. Convertirse en un criminal buscado, un terrorista de verdad, era la forma más rápida de arruinar una vida nueva y perfectamente cómoda. Era un tipo normal, le gustaba estar en su zona de confort. Pero entonces llegó esa noche. El buitre. El helicóptero, fuera de control tras su ataque, se precipitaba hacia su casa, hacia su familia. El terror absoluto y paralizante de ver la muerte acercarse y ser completamente impotente para detenerla. Si Spider-Gwen no hubiera aparecido en el último segundo para salvarlos, los habría perdido a todos. Esa fue la llamada de atención. La aterradora constatación de su absoluta impotencia. No podía quedarse de brazos cruzados y depender de la mera suerte de un superhéroe de paso en este universo caótico y peligrosamente caótico. Necesitaba poder. Para sobrevivir y para protegerse. Así que se dejó llevar por la locura. Aceptó la primera misión del sistema, transmitir en directo durante 15 minutos. Tomar 5 rehenes. Había elegido una pequeña tienda de conveniencia, poca seguridad, poca gente, flujo de clientes predecible y rutas de escape fáciles. Había estado acechando al personal y a los clientes habituales durante días. Se había enterado de sus direcciones y sus horarios. Había utilizado cada pizca de información para mantenerlos aterrorizados y sumisos durante todo el tiempo. Hubo grandes altibajos durante esa primera transmisión. Una variable aleatoria provocó que la policía local llegara demasiado pronto, pero él escapó por los aires saltando sobre su teléfono teletransportador. Como un conejito que salta por el aire. Luke soltó una risita para sí mismo en el silencioso escondite. Y luego, ocurrió el incidente del Daily Bugle. Fue entonces cuando tomó como rehenes a varios ejecutivos y personal administrativo del edificio, incluyendo el memorable momento en que le reveló públicamente a un hombre llamado Matthew que su esposa le estaba siendo infiel. Sí, esta vez Luke estaba transmitiendo en directo porque quería convocar a Spider-Woman para una pequeña conversación. Los espectadores multiversales de la transmisión, sus patrocinadores, habían sugerido encarecidamente que todo buen streamer de T necesitaba un archienemigo. Además, las misiones ofrecían una enorme bonificación de TP si lograba enfrentarse con éxito a un individuo con superpoderes. Así que Luke prácticamente había invitado a Gwen a una pelea rápida. Y mientras escapaba tras completar sus objetivos, Luke incluso le insinuó a Gwen que ya conocía su identidad secreta, dejando a la pobre chica completamente paranoica. Y ese fue, en definitiva, el día en que el público aterrorizado finalmente le dio su apodo oficial. Veritas, el bufón diabólico del terror y la verdad. Iguala 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 iguala. Capítulo 68, el psiquiatra. A medida que la conciencia regresaba lentamente al cerebro del soldado de invierno, traía consigo un invitado muy indeseado, una agonía absoluta e insoportable. Sentía como si su cuerpo hubiera sido brutalmente ablandado con un mazo de carne. Le dolían la cara y la espalda, en particular, con tanta intensidad que parecía como si le hubieran molido varios huesos hasta convertirlos en polvo fino. Pero el peor dolor no era físico. Estaba dentro de su cabeza. Se suponía que la mente del soldado de invierno debía ser impasible e incuestionable. Simplemente debía obedecer. Sin embargo, de alguna manera, una pequeña y muy irritante grieta se había abierto en esa barrera mental. Cuando Ira lo descongeló, le dieron una serie de misiones muy claras: dar caza y eliminar a Nick Fury, Spider-Woman y Steve Rogers. Y aunque no formaba parte de los parámetros principales de su misión, se había añadido una directiva prioritaria: si aparecía el bufón, eliminarlo sin contemplaciones. Había fracasado en todas sus tareas. De forma espectacular.
Lo último que Bucky recordaba con claridad antes de que el bufón lo dejara inconsciente era el rostro de Steve Rogers. El hombre parecía completamente atónito. Incluso desconsolado. Parecía dispuesto a luchar hasta el final por él. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué tenía la sensación de que lo conocía? De repente, una imagen borrosa cruzó por su mente palpitante. Un chico rubio y flacucho en un callejón de Brooklyn. Luego, la visión cambió, un vistazo aterrador de alguien cayendo hacia atrás de un tren en marcha, con la mano de aquel hombre acercándose a él. Y finalmente, un destello de científicos de pie sobre él, operando su cuerpo mutilado bajo luces quirúrgicas intensas y cegadoras, murmurando algo sobre que él era el arma más poderosa de Ira. Bucky gimió de nuevo, abriendo los párpados lentamente. Todo estaba completamente borroso. Por suerte, el escondite en el centro comercial, aún sin terminar, estaba poco iluminado, lo que evitó que sus sensibles ojos sufrieran un resplandor cegador. Pero ahí terminaba la comodidad. Del cuello para abajo, se sentía dolorosamente atrapado. Ni siquiera podía mover un dedo. Incluso respirar le dolía, pues apenas había espacio para que sus pulmones se expandieran. Sentía como si todo su cuerpo estuviera encerrado en un molde metálico hecho de pesadas cadenas. La obra maestra de cadenas soldadas de Luke lo mantenía completamente paralizado del cuello para abajo. Parpadeando con fuerza, Bucky obligó a sus ojos a enfocar. Poco a poco, las formas borrosas frente a él se fueron definiendo hasta convertirse en una imagen nítida. A pocos metros de distancia se encontraba el bufón. El enmascarado villano, ataviado con un impecable traje negro, estaba sentado en una silla plegable metálica de aspecto barato, con las piernas cruzadas con naturalidad. Sostenía un libro de bolsillo en una mano y leía con calma, como si estuviera relajándose en una cafetería. Crujido. Luke pasó la página con indiferencia. Sin siquiera molestarse en levantar la cabeza o mirar a su prisionero, habló. «¿Estás despierto, soldado?» La voz de Luke resonó a través de su máscara blanca. Durante varios largos y silenciosos instantes, Bucky se quedó mirando fijamente a su captor. Era el hombre que lo había golpeado brutalmente. El hombre que le había cortado el brazo metálico como si fuera una molesta rama. El hombre que le había golpeado repetidamente la cara y la espalda con un martillo mientras se reía. Antes de que lo golpearan y cayera inconsciente, los parámetros de la misión estaban claros: matar al bufón. Pero ahora algo era diferente. Ese atisbo de un niño flacucho. Ese destello de un tren, una caída y un rostro que importaba. Algo cambió en él. Por primera vez en 70 años, una pregunta escapó de los labios del soldado de invierno. Lentamente, luchando contra el dolor insoportable en la cabeza y la espalda, el soldado de invierno abrió su boca seca. Su voz era áspera y ronca. ¿Sabes quién soy?, preguntó, con la mirada fija en el hombre enmascarado. ¿O qué me pasó? Veritas ni siquiera levantó la vista. Con calma, pasó otra página de su libro de bolsillo. No lo sabes, respondió Veritas en un tono ligero y coloquial. Eres el soldado de invierno. Un arma de ira altamente entrenada. Bucky frunció el ceño profundamente. Por alguna razón, no le gustaba nada esa respuesta fría y clínica. Le parecía incorrecta. No encajaba con los fragmentos de un rompecabezas que flotaban en su mente confusa. No, dijo Bucky, pronunciando la palabra con más fuerza de la que pretendía. Su cuerpo encadenado se tensaba inútilmente contra el metal. Dijiste, en la calle. Me llamaste a alguien llamado Barnes. James Buchanan. Barnes. El nombre le resultaba extraño en la boca. Pero a la vez, no. Y ese hombre, continuó Bucky, bajando la voz a un tono que podría haber sido de confusión, podría haber sido de anhelo. El del escudo. El que me miró como. Se interrumpió, incapaz de articular lo que había visto en los ojos de Steve Rogers. Lo conozco. No sé cómo, pero, lo conozco. ¿Quién era? En ese momento, Veritas finalmente dejó de leer. Cerró el libro con un suave golpe, lo apoyó en su regazo y lentamente alzó su rostro enmascarado para mirar a su cautivo. ¿Y cuándo dije eso exactamente?, preguntó Veritas con una sonrisa siniestra en su máscara, inclinando la cabeza. ¿Puedes describir el momento? Bucky lo sintió entonces, un destello diminuto, casi microscópico, de algo que no era dolor ni parámetros de la misión. Era irritación. Quizás un toque de vergüenza. Bucky no sabía cómo clasificar esos retazos de emociones olvidadas, pero para la gente normal era esa sensación que se tiene cuando alguien te hace una pregunta cuya respuesta ya sabe,
solo para verte retorcerte de incomodidad. Antes de desmayarme, respondió Bucky, con la voz aún cansada y casi sin emoción, pero con un leve rastro de frustración asomando. En esa calle. Cuando me sostenías frente a ese hombre. Dijiste, que yo era su amigo. Detrás de su máscara blanca, Luke sonrió. Antes de responder a sus preguntas, dijo Veritas, juntando las manos enguantadas, primero deben responder algunas de las mías. De él brotó ceniza negra, que se arremolinaba en el aire antes de condensarse en una forma simple y plana que flotaba entre ellos. ¿Qué forma ve usted ahora mismo? Bucky frunció el ceño. La pregunta le parecía absurda. Es un círculo. La ceniza se movió y se transformó en una forma completamente nueva. ¿Y ahora? Un triángulo, respondió Bucky. Veritas dejó que las cenizas se disolvieran en la nada. ¿Cuántas de tus misiones pasadas recuerdas ahora? Ninguno, respondió Bucky, solo este. Veritas dejó escapar un leve suspiro. El soldado de invierno había suspendido por completo las pruebas mentales. La primera figura que Luke había dibujado en el aire era una línea vertical perfectamente recta. La segunda figura había sido un rectángulo estándar. Tal como lo imaginaba, pensó Luke, tamborileando con el dedo en la rodilla. Su mente aún no está preparada. Para la conversación que Luke realmente quería tener, Bucky necesitaba recordarlo todo. En ese momento, los nervios del cerebro de Bucky estaban completamente fritos. Décadas de brutales descargas eléctricas provocadas por las máquinas de borrado de memoria de Ira habían dejado su mente gravemente dañada. Y aunque los efectos del suero del supersoldado acabarían curando su cerebro y permitiéndole recordar todo por sí mismo, tardaría demasiado. Luke no quería esperar tanto. Para una recuperación más rápida, Bucky necesitaba medicación especializada y un tratamiento adecuado. Aún así, si bien eso podría ayudar a Bucky a recordar su pasado pronto, Luke sabía que la programación de Ira no desaparecería simplemente después de eso. Pero la programación no era un problema que él tuviera que solucionar. Bueno, volviendo a tu pregunta. Se recostó en su silla, sí. Como ya te dije, antes eras James Buchanan, Bucky Barnes. Mucho antes de convertirte en el arma más letal de Ira, eras el mejor amigo de Steve Rogers en todo el mundo. Veritas se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Verás, tenía un asunto muy personal que resolver con el bueno de Steve. Hirió y mató a muchos de mis amigos, incluso me arrebató a mi mejor amigo. Esa es la razón por la que te hice daño y te traje aquí. Ojo por ojo, amigo por amigo. Poético, ¿no crees? Ah, no te lo tomes a mal. Bucky arqueó las cejas mientras Veritas hacía una pausa, dejando que la extraña explicación flotara en el silencio de la habitación por un instante antes de agitar con indiferencia su mano enguantada. Pero ¿sabes qué? Realmente no importa quién fuiste. Bucky ladeó la cabeza lentamente. En lo que deberías centrarte, continuó Veritas, con un tono sorprendentemente sereno, es en pensar en lo que quieres llegar a ser de ahora en adelante. Bucky se quedó mirando en silencio, las palabras fueron inesperadas. Sin embargo, añadió Veritas, levantando un dedo, antes de que puedas tomar esa decisión, tenemos que ayudarte un poco, amigo. Para elegir quién quieres ser, necesitas saber quién has sido. Necesitas recordarlo todo. Absolutamente todo. Lo bueno, lo malo y lo extremadamente feo. Y ahí es donde entro yo. Necesitas un buen psicólogo y una buena terapia. Todavía no tengo un título, pero aspiro a obtenerlo. ¿Ves? Estoy estudiando. Tomó el libro de su regazo y se lo mostró a Bucky. Los ojos de Bucky se posaron en la portada. El título estaba grabado en letras doradas, La psicología de la mente humana, volumen 8, del Dr. Hannibal Lecter. Bucky no tenía forma de saberlo, pero en este mundo, esta serie de libros era en realidad uno de los recursos mejor valorados sobre psicología humana disponibles. Y usted, señorita doncella silenciosa y olvidadiza, se convertirá en mi primera paciente, dijo Veritas, mientras la sonrisa pintada en su máscara de bufón parecía ensancharse un poco en la penumbra. Bucky dejó escapar un largo y cansado suspiro, su pecho oprimiéndose dolorosamente contra los pesados eslabones de hierro. El loco enmascarado sentado frente a él, agitando un libro de psicología mientras lo mantenía paralizado con cadenas soldadas, no transmitía en absoluto una sensación de ayuda o tranquilidad. De hecho, el tipo parecía completamente desquiciado. No necesito terapia. Bucky jadeó, cada palabra requería esfuerzo, y sin importar quién soy o fui. Ira vendrá a por mí y a por ti, no me dejarán escapar.
Veritas sonrió, por fin, una buena frase. Estoy impresionada. Empezaba a pensar que tus superiores te habían impuesto un límite estricto de palabras. Entonces el bufón se crujió el cuello antes de pronunciar su siguiente palabra. En cuanto a ira, solo son un problema durante un tiempo muy breve. Iguala 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 iguala. Capítulo 69. Este es el verdadero 69. Alexander Pierce no estaba teniendo un buen día. Se frotó las sienes con los dedos, intentando aliviar un fuerte dolor de cabeza. Durante décadas, Ira había operado en el más absoluto secreto, creciendo lentamente como un virus silencioso dentro de las entrañas de Sield. Pero en las últimas 48 horas se había visto obligado a tomar medidas audaces y desesperadas. Y casi todas y cada una de ellas habían resultado en pérdidas cuantiosas. En primer lugar, se produjo el secuestro de la nave Lemurian Star, un incidente que retrasó considerablemente el lanzamiento de la última carga útil del satélite InSight. Este incidente podría haber demorado significativamente el lanzamiento. Afortunadamente, tras el secuestro, el equipo técnico logró enviar la carga útil desde la propia sede. Pero este incidente dejó a Brock Rumlow y a Jack Rallins, su líder y sublíder de Strike, fuera de servicio por quién sabe cuánto tiempo. Luego llegó el desastre absoluto del asesinato a plena luz del día de Nick Fury. Pierce conocía a Fury a la perfección. Sabía que era un hombre paranoico y de doble filo, pero jamás esperó que estuviera tan preparado, y tan pronto. Y ahora, los leales títeres de Fury estaban causando enormes problemas. Por su culpa, Ira había perdido a Arnim Zola, a Jasper Sitwell y ahora a su mejor activo, el soldado de invierno, todo en un lapso de 24 horas. Claro, técnicamente Sitwell fue asesinado por orden de Pierce, pero solo porque la gente de Fury lo obligó a hacerlo. Tantas pérdidas. Pero mientras Pierce permanecía sentado allí, repasando los cálculos mentalmente, llegó a una conclusión fría y esclarecedora. La principal fuente de sus problemas no era Nick Fury. Era otra persona. Alguien completamente desconocido, que había irrumpido en sus vidas como un meteorito caótico y sonriente. Esa maldita Veritas. Así es, el secuestro estelar lemuriano no fue el principio. Todo comenzó el día en que el bufón ejecutó a Patrick Zane y expuso al senador Stern en una transmisión en vivo, 2 altos ejecutivos de Ira eliminados en un solo día. Pierce exhaló lentamente, esforzándose por relajar los hombros. A pesar de las pérdidas, todo seguía bien. Todo seguía bajo control. A pesar del caos, el proyecto InSight seguía en marcha. Este caos incluso podría haberle beneficiado. El Consejo de Seguridad Mundial estaba asustado y ansioso por lanzar los helitransportes al día siguiente. Explicar el reciente desastre había sido sorprendentemente fácil. Culpar a Fury de traidor funcionó a la perfección, sobre todo porque Georges Batroc había sido capturado, lo que facilitó enormemente vincular el secuestro pirata directamente con el exdirector de Sield. El lanzamiento era mañana. Fury y sus leales supervivientes estarían sin duda allí como espinas en el camino de Ira hacia la gloria. Y también ese maldito bufón. Señor, ya están listos. La voz sacó a Pierce de sus pensamientos. Se giró y vio al barón Wolfgang von Strake de pie cerca de la puerta. Strake era otro brillante ejecutivo de Ira. Pierce se puso de pie, alisando las arrugas de su costoso traje, y caminó junto a Strake por el pasillo. ¿Cuántos lograste preparar?, preguntó Pierce, manteniendo un tono de voz neutro. Tenemos 67 mutantes perfectamente adoctrinados, entrenados y listos para la batalla, señor, dijo Strake, con una sonrisa orgullosa y siniestra que asomaba en sus labios. 2 mutantes fueron derrotados y quedaron fuera de combate tras la pelea en la autopista. Si hubieran estado aquí, el número de mutantes habría sido 69. Strake no pudo evitar sonreír para sus adentros al pensarlo. Pierce esbozó una leve sonrisa de satisfacción. Lo has hecho bien, Strake. El nuevo mundo recordará tu genialidad. Es bueno que estés aquí hoy. Mañana presenciarás con tus propios ojos el ascenso de Ira. La sonrisa de Strake se transformó en una expresión ligeramente de disculpa. En realidad, señor, debo partir hacia Sokovia en unas horas. El Dr. List acaba de llamar. Dice que los nuevos sujetos están mostrando resultados extraordinarios. Es fundamental que esté allí para supervisar la siguiente fase. Pierce arqueó una ceja impresionado. La investigación sobre el ser humano mejorado. El cetro de Louki fue realmente la clave para desbloquear el verdadero potencial humano. Hizo una pausa,
dejando entrever una genuina curiosidad tras su calculada apariencia. ¿Cuántos nuevos sujetos dijo List que sobrevivieron a la exposición? Solo 2, señor. Son gemelos. Gemelos, repitió Pierce, dejando la palabra suspendida en el aire. Y el cetro reaccionó ante ambos. Extraordinariamente bien, señor. Dado que respondió a ambos hermanos, deberíamos poder identificar fácilmente el patrón de ADN objetivo. Replicar los resultados a mayor escala, bueno, es solo cuestión de tiempo. Pierce asintió lentamente. Ya veo. Son excelentes noticias. Una vez que Insight esté en el aire, tendremos todos los recursos que necesitas. Sokovia será la cuna de un nuevo tipo de soldados para Irak. Cuando los dos hombres llegaron al final del pasillo, unas pesadas puertas blindadas se abrieron con un silbido seco. Dentro del enorme hangar se encontraba una formidable legión de los mejores hombres de Irak. Los soldados rasos vestían trajes tácticos negros fuertemente blindados y cascos. A sus flancos se encontraban los mutantes con el cerebro lavado, equipados con un traje de combate especializado de color azul oscuro. En total, 300 agentes altamente letales permanecían en estado de máxima alerta. Pierce se acercó a la plataforma elevada que había al frente de la sala, y miró hacia abajo, hacia la fuerza silenciosa y letal. Mañana, el mundo cambia, comenzó Pierce con voz tranquila pero cargada de una autoridad innegable e inquietante. Durante décadas, hemos vivido en la sombra, como la voz que guía a la humanidad. Mientras ellos se enfrascaban en disputas por fronteras y política, nosotros forjábamos el futuro. Y ahora, el glorioso futuro por el que hemos trabajado está finalmente a nuestro alcance. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Mañana, Ira emerge de las sombras. Mañana, dejamos de escondernos. Mañana, ocuparemos el lugar que nos corresponde como artífices de un nuevo orden mundial. El proyecto Insight nos dará el poder para eliminar toda amenaza, todo disidente, todo obstáculo para la verdadera paz. No la frágil paz de los tratados y los compromisos, sino la paz absoluta del orden. El orden de Ira. El decreto de Ira. Su voz se alzó, llenando la cámara con un fuego frío. Intentarán detenernos. Nos lanzarán todo lo que tengan. Pero no entienden lo que somos. Nunca lo han entendido. Los ojos de Pierce recorrieron a los soldados allí reunidos, encontrándose con cada mirada con una certeza inquebrantable. Porque cuando cortas una cabeza, 2 más ocuparán su lugar. Pierce se permitió una rara y sincera sonrisa. Salve Ira. Salve Hydra. Salve Hydra. Salve Hydra. La sala retumbaba con los cánticos. 300 cánticos hicieron temblar las paredes. Salve Ira, exclamó Strake desde al lado de Pierce. Una vez que esos portaaviones Insight estuvieran en el cielo, la efímera era de los héroes llegaría a su fin. Mañana, el mundo entero sería testigo de su gloria. Tras un trayecto tenso e increíblemente silencioso, el SUV blanco finalmente entró en una instalación de una presa oculta. Steve Rogers salió del asiento del copiloto con el semblante inexpresivo. Natasha apagó el motor y lo siguió. Tras prestarle los primeros auxilios rápidamente, se reunieron alrededor de una mesa de metal destartalada. Fury ya estaba allí, recostado en su silla con aspecto agotado. Steve permaneció sentado en completo silencio. Tenía la mirada fija en una grieta del suelo, pero en realidad no la veía. Su mente estaba atrapada en un bucle de la autopista. El brazo metálico. Los ojos que no reconocen. La constatación de que el despiadado asesino que los había estado aniquilando era su mejor amigo. Y luego, la horrible imagen del bufón riendo mientras golpeaba repetidamente con su martillo negro antes de teletransportar a Bucky al vacío. Natasha estaba junto a Steve, terminando su informe. Relató la información que le habían sacado a Jasper Sitwell a la fuerza en la azotea. Desafortunadamente, se vieron obligados a dejar atrás a Sitwell durante la caótica emboscada en la carretera, y no tenían ni idea de si seguía vivo, si lo habían capturado o si le había ocurrido algo peor. De pie justo detrás de Fury, con los brazos cruzados, Maria Hill escuchaba en silencio. Sorprendentemente, hoy no sentía la misma ira ardiente hacia el bufón que ayer. Claro, el tipo era una amenaza aterradora e impredecible. Pero hoy, de una manera retorcida, Veritas les había hecho un gran favor. Había desmantelado al soldado de invierno, el arma más letal y temida de Irak, y lo había eliminado por completo. Pero Hill no era tonta. Jamás confundiría las acciones del bufón con un acto genuino de ayuda. Lo conocía, quizás mejor que nadie en el mundo.
Veritas estaba jugando un juego más profundo y mucho más oscuro. Justo ayer, apareció de la nada y le reveló la verdadera identidad de Bucky Barnes a cambio de información sobre los preparativos de Fury. Sin embargo, hoy dio un giro inesperado y transmitió ese mismo secreto al mundo entero en su transmisión en vivo, dejando completamente inútil su intercambio exclusivo de información. Él la había engañado. Las había engañado a todas. Y ella sabía, sin lugar a dudas, que el bufón volvería a aparecer muy pronto. Y también le preocupaban sus planes para Bucky, Steve y quizás, incluso Stark. Iguala 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 iguala. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de la historia. Hasta la próxima.